En un parque tranquilo, la paz se rompió cuando un matón de cabeza rapada intentó arruinar el juego de dos niños. Pero no contaba con Seth Kang. Con una sed de sangre impropia de su edad, nuestro protagonista no dijo ni una palabra. Simplemente saltó hacia el cielo. ¡Pum! Una patada voladora directa a la mandíbula mandó al bravucón a llorar al suelo. Minutos después, el perdedor trajo a su hermano mayor para vengarse. ¿El resultado? Seth Kang desató una patada letal directo a las joyas de la familia del hermano mayor. Una técnica destructiva. Desde ese día, el hermano mayor perdió su hombría, y no sabían que acababan de coronar al rey absoluto del jardín de niños. Avanzamos hasta quinto grado, y Seth Kang ya era el jefe indiscutible de la primaria. Un día cualquiera, unos delincuentes de preparatoria intentaron extorsionarlo en un callejón. «Oye, mocoso, entréganos todo tu dinero ahora mismo, o te daremos una paliza que nunca olvidarás». Pero Seth Kang, con una mirada de puro desprecio, los llamó simples mendigos. Uno de los delincuentes, ciego de rabia, intentó conectarle un golpe directo. Pero los instintos de nuestro protagonista eran de otro mundo. Esquivó el ataque con una fluidez fantasmal, y contraatacó con un rodillazo brutal a la cara, deformando la expresión del matón. Su amigo, el cabeza roja, se lanzó al ataque lleno de ira, pero tenía más adrenalina que cerebro. Sin dudarlo un segundo, Seth Kang tomó una roca del suelo, y se la estrelló sin piedad en el cráneo. En ese momento, estos delincuentes de pacotilla entendieron que habían despertado a un monstruo. Al final del día, este niño prodigio masacró a toda la pandilla él solo, dejando intactas únicamente a dos chicas. Los matones yacían en el suelo gimiendo como auténtica basura. Debido a esta masacre, las autoridades intervinieron y se llevaron a Seth Kang. Pero al ser menor de edad, solo recibió una advertencia. Sabiendo que esto destrozaría el corazón de su madre, tomó una decisión drástica. Mirándola a los ojos, Seth Kang juró que jamás volvería a pelear. Un salto en el tiempo, y ahora nuestro protagonista es un estudiante de secundaria. Irónicamente, en su nueva escuela se convirtió en el blanco perfecto para la escoria de su clase. Si no fuera por la promesa inquebrantable a su madre, Seth Kang habría enterrado a estos insectos a 3 metros bajo tierra. Lo único que le importaba en este mundo era proteger la cálida sonrisa de su madre, pero el destino es cruel, y una tarde oscura, la tragedia golpeó a su puerta. Una caravana de autos negros rodeó la humilde cafetería de su familia. Un hombre vestido de traje oscuro bajó con un retrato funerario entre sus manos. Su padre había fallecido, la noticia cayó como un rayo, y el mundo de su madre se derrumbó en un mar de lágrimas y desesperación. Días después del solemne funeral, Seth Kang fue transferido a la infame preparatoria Dongrin. La profesora lo presentó frente a su nueva clase, pidiendo que cuidaran del nuevo alumno, mientras las chicas susurraban embelesadas por el aura misteriosa y el rostro perfecto de Seth Kang. Una chica en la primera fila abrió los ojos de par en par. Ella lo reconocía. «Soy Seth Kang. Espero llevarme bien con ustedes», dijo con frialdad. La profesora le asignó un asiento en la parte trasera, justo al lado de un delincuente rubio que roncaba plácidamente sobre su pupitre. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. En este nuevo salón estaban los mismos matones que lo acosaban en su antigua escuela. Al sonar la campana del receso, esta escoria se acercó a su mesa buscando intimidarlo nuevamente. Sin embargo, ante esta patética amenaza, Seth Kang solo esbozó una sonrisa diabólica, lo que enfureció aún más a los matones. Estaban a punto de lanzarse sobre él como hienas, pero se detuvieron en seco. El aura aterradora del rubio dormido a su lado los hizo temblar de miedo, obligándolos a retirarse cobardemente. Antes de huir, le lanzaron una mirada llena de veneno. «Esto no se ha acabado, novato». La siguiente clase comenzó. Un profesor anciano entró arrastrando los pies, impartiendo una lección tan aburrida que toda el aula parecía estar al borde de la muerte cerebral por el tedio. Durante toda la clase, el líder de los matones no dejó de fulminar a Seth Kang con la mirada, jurando internamente que lo haría sangrar. Pero a nuestro Rey Supremo no le importaba en lo absoluto, simplemente miraba por la ventana, perdiéndose en el paisaje como un verdadero lobo solitario. Mientras tanto, la chica de antes no podía apartar la vista de él. Estaba 100% segura de que este era el monstruo de su infancia. Cuando Seth Kang giró la cabeza y cruzaron miradas, ella se sobresaltó y miró a otro lado. Nuestro protagonista arqueó una ceja,
intrigado. ¿Acaso esta chica conoce mi oscuro pasado? Se preguntó internamente, pero rápidamente perdió el interés. La brisa fresca entró por la ventana, y el sueño lo venció. En el siguiente receso, el delincuente rubio finalmente se despertó y salió del salón arrastrando los pies. Al ver que el perro guardián se había ido, los matones se frotaron las manos. Era la hora de cazar a Seth Kang. Pero antes de que pudieran dar un paso, una mano delicada pero firme los detuvo. Era Sophie, la presidenta de la clase y la chica que lo había estado observando. Con su inquebrantable sentido de la justicia, Sophie no iba a permitir que lastimaran al estudiante transferido. Pero la voz fría de Seth Kang cortó el ambiente. «Hazte a un lado, presidenta. Estos bastardos y yo somos viejos amigos». Una sonrisa sádica cruzó su rostro. «Ustedes me recuerdan. Y yo jamás los olvidé». En el pasado, Seth Kang habría reprimido su sed de sangre. Pero antes de morir, su padre le dejó una última orden: no vuelvas a arrodillarte ante nadie. El aura asesina que liberó Seth Kang hizo que los matones sintieran un escalofrío mortal. Minutos después, el rubio regresó. El rubio esperaba ver al chico nuevo destrozado y suplicando piedad en el suelo. Pero se quedó de piedra. Seth Kang estaba roncando pacíficamente en su pupitre. Lo que el rubio no sabía es que segundos antes, Seth Kang había barrido el piso con esos 3 idiotas a la velocidad de la luz. Humillados y con los huesos rotos, los matones corrieron a llorarle a su jefe. Las puertas del salón se abrieron de golpe, y un gigante intimidante entró rugiendo. ¿Quién demonios se atrevió a tocar a mis hombres? Toda la clase tembló de terror y apuntaron hacia el pupitre de Seth Kang. El jefe de la pandilla pisó fuerte hasta el fondo del aula, golpeó la mesa y exigió que el novato levantara la cabeza si no quería ser pulverizado. Ser despertado de su siesta sagrada activó la ira interna de Seth Kang. El matón se jactó con orgullo, presentándose como el monstruo de Don Green. Pero mientras preparaba su discurso intimidante, el jefe se quedó congelado. Esa mirada letal. Ese rostro. Era el mismo mocoso cabeza rapada de hace años. El mismo idiota que llamó a su hermano mayor, solo para presenciar cómo Seth Kang destruía su orgullo en un segundo. Seth Kang esbozó una sonrisa demoníaca. ¿Cómo están tú y tu hermano? ¿Aún le duelen las joyas?, preguntó con sarcasmo letal. El supuesto monstruo empezó a sudar frío, sintiendo el verdadero terror. Contra todo pronóstico, dio media vuelta y huyó, dejando a sus subordinados completamente en shock. El lacayo principal no podía creerlo. Quería que su jefe destrozara a Seth Kang en ese mismo instante, pero una orden directa es absoluta, así que tuvo que tragarse su rabia y seguirlo. Ya en los pasillos, el aterrorizado jefe sacó su teléfono con las manos temblorosas y llamó a su hermano mayor. Al terminar las clases, Seth Kang ocultó su aura asesina y volvió a la cálida cafetería de su madre. Cuando ella le preguntó por su primer día, él sonrió como un ángel inocente. «Fue muy divertido, mamá. Mantendré mi promesa de no pelear, a menos que ellos ataquen primero». Pero la fachada de chico bueno se cayó al salir por la puerta trasera. Un lujoso auto lo esperaba, junto a un guardaespaldas de élite. «Bienvenido de vuelta, jefe», exclamó el hombre con voz firme. Seth Kang chasqueó la lengua. «Te dije que no me llames así frente a los vecinos». El hombre de la cicatriz pidió perdón rápidamente. «Suficiente. Vámonos de aquí», ordenó Seth Kang con voz gélida. «Sí, mi señor», respondió el subordinado. El auto negro desapareció en la distancia, mientras la madre de Seth Kang observaba desde la ventana, con una mirada profunda y llena de secretos. Al día siguiente, en el campo de batalla de la preparatoria Don Green, las cosas seguían exactamente igual. Seth Kang y el delincuente rubio estaban desmayados sobre sus pupitres ignorando completamente a la profesora. Parecía que su único talento era hibernar desde el receso hasta el final del día. Sophie los miraba con total decepción, incapaz de lidiar con estos rebeldes. Pero la paz no duraría mucho. La siguiente clase era educación física. El profesor a cargo era una auténtica montaña de músculos. Sus ojos de águila rápidamente detectaron a los 2 inadaptados durmiendo en el fondo. Cada uno de sus pasos pesados hacía temblar a los estudiantes. La clase entera contuvo el aliento, rezando por las almas de estos 2 suicidas. Dormir en la clase de esta bestia era una sentencia de muerte. Sin dudarlo, el gigante agarró a ambos de las orejas y los levantó en el aire mientras gritaban de agonía. «Víctor, la última vez te perdoné la vida porque tenías un torneo.
pero a este insecto no lo conozco. ¿Quién demonios eres tú?, bramó el profesor. La presidenta Sophie intervino rápidamente, explicando que Seth Kang era el misterioso estudiante transferido. Sin una gota de piedad, el titán los condenó al peor castigo, los obligó a ponerse el uniforme deportivo y los mandó a la pista bajo el sol abrasador. Su misión: correr 3 vueltas enteras por todo el campus. Pero había una trampa cruel: solo el primero en cruzar la meta se salvaría. El perdedor deseará no haber nacido en este maldito mundo. ¿Quedó claro, escorias?, rugió el profesor. Sí, señor, gritaron, sorprendidos por su instinto asesino. Pero antes de que Seth Kang pudiera siquiera ajustar su postura, Víctor, el rubio explosivo, salió disparado como un misil, dejando a nuestro protagonista comiendo polvo. Seth Kang apretó los dientes, y sus ojos brillaron con pura furia competitiva. ¿Acaso este idiota cree que puede humillarme? En un abrir y cerrar de ojos, desató su verdadera velocidad. Lo que empezó como un simple castigo, se transformó ante los ojos atónitos del profesor en una batalla campal a muerte. Los 2 monstruos del aula estaban rompiendo los límites humanos. En cada curva, en cada recta, el choque de sus auras era tan intenso que quemaba el aire. No solo corrían, se gruñían como bestias salvajes peleando por la supremacía. Al cruzar la línea de meta, Víctor jadeaba sin poder creerlo. ¿Quién demonios es este monstruo?, pensó el rubio, sudando frío al ver que un don nadie igualaba su técnica de nivel profesional. Esta hazaña inhumana también encendió una chispa en los ojos del maestro. Era la primera vez en su vida que alguien lograba mantenerse al ritmo del prodigio Víctor. El escenario cambia bruscamente. Bienvenidos al Estadio Nacional de Deportes, el coliseo donde chocan las leyendas. Los atletas más formidables libraban batallas a muerte por la gloria. En este momento, la final de lucha libre llegaba a su clímax. Un competidor rubio intentaba provocar a su rival, pero había cavado su propia tumba. Su oponente no era otro que una bestia cubierta de cicatrices, irradiando un poder abrumador. Solo bastaba una mirada para saber que la masacre era inminente. El combate terminó en un parpadeo, con una aplastante victoria para el gigante de cabello oscuro. Este guerrero implacable se llamaba Brook. Tras humillar a su oponente y reclamar la cima absoluta, Brook se dirigió a la sala de vapor para saborear su dominio total. Pero la tranquilidad se rompió cuando su hermano menor abrió la puerta de una patada. Las palabras que salieron de su boca congelaron el ambiente. El demonio ha vuelto. Seth Kang está aquí. La revelación fue catastrófica. Brook no era otro que aquel niño cuyo futuro linaje fue destrozado por Seth Kang en el pasado. El fuego de la venganza volvió a arder en sus venas. Volviendo a la escuela secundaria Don Green, la tensión en la pista se había calmado. El gigantesco profesor los fulminaba con la mirada. No vuelvan a desafiarme durmiendo en mi clase, advirtió de forma letal, antes de clavar sus ojos en Seth Kang. ¿Acaso perteneces a algún escuadrón especial? Tu velocidad es monstruosa. Seth Kang, ocultando su poder, lo negó fríamente. Al no conseguir respuestas, el profesor los liberó, justo cuando la campana marcaba el inicio de una nueva prueba. La monótona voz del anciano profesor era la mejor pastilla para dormir. Víctor y Seth Kang, nuestros protagonistas, cayeron rendidos sobre sus pupitres sin dudarlo. ¡Qué par de leyendas! El tiempo voló en aquella aburrida clase, y pronto cayó la tarde. Mientras tanto, una figura imponente bloqueaba la entrada del Instituto Dongsin. Era Brook. Así que ese insecto se esconde aquí. Maldición, murmuró con una sed de sangre abrumadora. Su llegada repentina encendió las alarmas de toda la escuela. Y el rumor no tardó en llegar al todopoderoso consejo estudiantil. Abajo, en el patio, Víctor sudaba la gota gorda en su entrenamiento. Brook lo fijó como su presa y le exigió saber el paradero de Seth Kang, pero con esa actitud arrogante y hostil, Víctor ni se inmutó y siguió corriendo. Esto desató la furia de la bestia, quien lo agarró brutalmente. ¿Acaso estás sordo, maldito cerdo?, gruñó Brook. Pero Víctor no era un debilucho cualquiera. Sus ojos brillaron con desafío. «Quítame tus sucias manos de encima». Brook esbozó una sonrisa sádica, sorprendido por la audacia del chico. ¿De verdad no sabes quién soy? La única respuesta que recibió fue un puñetazo devastador directo a la mandíbula. El combate había estallado. Sin embargo, Brook era un monstruo. Recibió los impactos sin pestañear y sus dedos de acero se cerraron alrededor del cuello de Víctor. «Tienes agallas»,
Pero yo soy Brooke Chang. Y eso significa que hoy es tu final. El aura asesina era asfixiante. Por suerte, un profesor intervino justo a tiempo, obligándolos a separarse. Mientras tanto, la verdadera causa de este caos seguía cambiándose de ropa tranquilamente, ajeno al peligro. Este instituto está loco, solo saben pelear, suspiró. En otro rincón de la escuela, la tensión se podía cortar con un cuchillo en la sala del consejo estudiantil. El chico de las gafas es el temible presidente, Jason. Supongo que todos saben por qué estamos reunidos, sentenció con voz gélida. El demonio Brooke Chang ha vuelto. Ignoro sus motivos, pero la tormenta se avecina. Él es la encarnación del caos y el origen de nuestras peores pesadillas. Brooke Chang, el monstruo de la Selección Nacional de Lucha, y Víctor Chu, el prodigio nacional del boxeo peso ligero. Fue el profesor de educación física quien evitó una masacre entre esos dos titanes. Por su parte, el consejo estudiantil no era un grupo de novatos débiles. Estaba lleno de potencias marciales, como Gabu, el invencible capitán de Taekwondo, y Sam Choi, el muro de hierro del judo. Su red de inteligencia descubrió la verdad. Brooke había venido a cazar a un misterioso estudiante transferido, llamado Sekang. La campana anunció el fin de las clases. Al salir, Sekang encontró a su chofer, Bob, babeando en el asiento. Lo despertó con un toquecito. «Saludos, jefe», saltó el hombre asustado. «¿Dulces sueños?», bromeó Sekang. «Mil disculpas, jefe». «Olvídalo, arranca ya». Pero el instante en que Sekang subió al lujoso auto de un matón con cicatrices, fue presenciado por la delegada de clase. Una vez dentro, nuestro protagonista ordenó ir al mismo lugar de siempre. Minutos después, el vehículo se detuvo frente a la humilde cafetería de su madre. Él solo observó en silencio cómo ella trabajaba duro desde la distancia, y luego continuó su camino. Su verdadero destino era el imponente grupo solar. Al poner un pie fuera del auto, decenas de hombres de traje negro se inclinaron en un ángulo perfecto. «Bienvenido a casa, gran jefe». Sekang frunció el ceño, claramente irritado. «¿Cuántas veces debo repetirlo? No hagan esta estúpida reverencia cuando llevo el uniforme del instituto». De repente, los recuerdos lo asaltaron. Años atrás, frente a la tumba de su padre, el cielo lloraba a cántaros, reflejando el vacío de su alma rota. Un lugarteniente se acercó para cubrirlo con un paraguas negro. «Joven amo, regresemos antes de que enferme». Con la mirada perdida, el niño Sekang preguntó cómo era realmente el hombre al que llamaba padre. El veterano sonrió con melancolía y reveló la leyenda. Su padre era el guerrero más fuerte de toda Corea. Un rey absoluto que jamás conoció la derrota. Él siempre lo protegía desde las sombras, joven amo. Salía en secreto solo para verle sonreír. Sus últimas palabras, justo antes de dar su último aliento, fueron: «Jamás pierdas una batalla, la derrota es el mayor de los deshonores». Al día siguiente, las élites del consejo estudiantil invadieron el aula para descubrir quién demonios era Sekang. La entrada triunfal del presidente Jason congeló la sangre de todos los presentes. Jason, aprovechando que conocía a la delegada, fue directo al grano. «¿Quién es el chico nuevo?». Ella, temblando, preguntó si había algún problema. «Solo quiero sacarme una duda», respondió él con una mirada afilada. Justo en ese instante de máxima tensión, Sekang se desperezó como si nada importara tras su siesta. El aura dominante de Jason lo identificó de inmediato. Con voz de mando, le ordenó acompañarlo a la sala del consejo, pero Sekang, sin tener idea de quién era ese estirado, lo señaló con desdén. «¿Y este payaso quién se cree que es?». La clase entera contuvo el aliento. La delegada sudaba frío mientras susurraba que era el mismísimo presidente. Sin dejarse intimidar por los títulos vacíos, Sekang soltó un rechazo brutal. «Si tienes algo que ladrar, hazlo aquí y ahora». Las venas se marcaron en el cuello de Jason. Nadie, absolutamente nadie, había osado desafiar su autoridad en este territorio. Con los dientes apretados, le ordenó a Sekang que lo siguiera, y que trajera a su perro faldero, el rubio, con él. Tras dar la orden, dio media vuelta, dejando a todos paralizados por el terror. La delegada le advirtió con voz temblorosa: «Jason tiene un código de honor, pero es peligroso, ten cuidado». Nuestro protagonista asintió con una sonrisa confiada. Luego,
Pellizcó sin piedad a su amigo dormido, haciéndolo gritar como si lo estuvieran desollando vivo. Ese tipo quiere que vengas conmigo, dijo Sekang. ¿Qué? ¿Qué bastardo se atreve a interrumpir mi sueño? Rugió Víctor, furioso por el despertar forzado. Sin más opciones, este dúo de bestias se dirigió a la cueva del lobo. Antes de cruzar la puerta, Sekang le guiñó un ojo a la delegada. Tranquila, no nos pasará nada. En la sala del consejo, el ambiente era pesado. Jason esperaba en su trono, rodeado de sus capitanes. Al entrar, Víctor, demostrando que le importaba un rábano el protocolo, arrastró una silla y se dejó caer como si fuera el dueño del lugar. A ver, Cuatro Ojos, ¿para qué me llamaste? Escupió con actitud desafiante. Jason no perdió el tiempo con juegos de niños. ¿Conocen al demonio llamado Brooke Chang? Al escuchar ese maldito nombre, la sangre de Víctor hirvió. Recordó al instante a la bestia que casi le arranca el cuello el día anterior. Jason comenzó a narrar la tragedia. Dongsin no era un basurero, era el Edén de los deportistas, la academia soñada por cualquier prodigio marcial del país. Contábamos con el respaldo absoluto del gobierno, atrayendo a los guerreros más talentosos de cada rincón de la nación, pero hoy, solo somos ruinas. Y todo gracias al desastre que provocó Brooke Chang. El presidente bajó la voz, revelando el verdadero misterio. Ese monstruo ha regresado a este cementerio por una sola razón. Quiere tu cabeza, Sekang. Exigió saber qué deudas pendientes tenían. Pero el joven jefe de la mafia pestañeó, confundido. No tenía la más remota idea de quién diablos era ese tal Brooke. Mientras tanto, en la sala de profesores, el único maestro que creía en la redención sermoneaba al gigante. Escuché que finalmente entraste al equipo nacional, muchacho. Escúchame bien, Brooke. No me importan tus demonios del pasado, pero jamás abandones el camino del combate. ¿Quedó claro? Volviendo a la sala del consejo, Jason detallaba el infierno que desató aquel incidente. Una batalla campal tan brutal que terminó con expulsiones masivas. Promesas del deporte vieron sus sueños destrozados por lesiones permanentes, con las alas cortadas para siempre en el mundo marcial. El responsable, Brooke, fue desterrado y encerrado en un reformatorio juvenil de máxima seguridad. Como consecuencia directa, el gobierno cerró el grifo de los fondos. La gloriosa Academia Dongsin perdió su prestigio, reduciéndose a un instituto ordinario donde los sueños mueren. En aquella época oscura, el único que le extendió una mano a la bestia caída fue el profesor de educación física. Él movió hilos en las sombras para sacarlo del agujero y, contra todo pronóstico, le consiguió un lugar en la élite nacional. Pero resumiendo la historia, nuestro protagonista seguía sin entender por qué ese loco quería matarlo. La campana sonó anunciando la libertad. Al cruzar las puertas del infierno escolar, el dúo se topó con la delegada, parada como si el destino la hubiera puesto ahí. Víctor, con un sexto sentido para el romance, inventó una excusa patética y huyó a la velocidad de la luz, dejando la zona libre. Con su típica actitud despreocupada, Sekang rompió el hielo. ¿Estabas esperando por mí? La pobre chica casi salta del susto, ocultando su rostro sonrojado. Con voz temblorosa, Sofía preguntó si él realmente recordaba quién era ella. Claro que sí, respondió él con una sonrisa de victoria. Eres la mandona de la clase. No me refiero a eso, hablo de cuando éramos niños, susurró ella, a punto de colapsar. La verdad es que Sekang tenía una memoria de elefante. Recordaba perfectamente a su compañera de batallas en el jardín de niños primavera, en la clase de los ciervos. Rememoró cómo construían imperios en el arenero, y aquel momento crítico en el que Sofía le robó un beso sorpresa. Acercándose a su oído, le juró que el secreto de su primer beso iría a la tumba. Después de todo, solo eran niños jugando a ser adultos. El corazón de Sofía latía a 1000 por hora, quería cavar un hoyo y desaparecer de la vergüenza. Insistente, el joven jefe volvió a preguntar si lo esperaba. De pronto, al notar miradas indiscretas acercándose, Sofía entró en modo defensivo. ¿Quién diablos dijo que te estaba esperando, reverendo idiota? Gritó a los 4 vientos. Sin darle tiempo a reaccionar, salió corriendo como alma que lleva el diablo. Sekang se quedó rascándose la cabeza, totalmente confundido por la complejidad femenina. Las sombras cubrieron la ciudad, y en su camino de regreso, un viejo recuerdo acudió a su mente, la promesa que Sofía le hizo en su niñez, un juramento de que al crecer conquistarían el mundo juntos.
Al llegar a su imponente vehículo blindado, pilló otra vez a su chofer en el quinto sueño. ¿Acaso mi organización lo hace trabajar en minas de carbón?, pensó, rodando los ojos. Despierta de una vez. El chofer, frotándose los ojos, preguntó si el destino era el pequeño santuario de su madre. No hay tiempo para debilidades. Lléveme directo al cuartel general, ordenó con la frialdad de un monarca. El majestuoso grupo solar no era una empresa más, era el imperio absoluto que su padre forjó con sangre, y le dejó como legado. Tras la trágica muerte del antiguo rey, Sekang fue coronado como el nuevo presidente. Pero la corona pesaba demasiado. Montañas de papeleo y decisiones mortales le causaban jaquecas insoportables. ¿Quién diría que nadar en dinero y poder sería tan agotador? Su consejero más letal, escondido tras unas oscuras gafas, le exigió concentración total. Joven amo, el grupo solar fue construido sobre montañas de cadáveres y el sudor de su padre. No somos simples oficinistas de traje. Nuestras verdaderas raíces se hunden en lo más profundo del despiadado inframundo criminal. La fachada legal de inversiones y entretenimiento era solo humo y espejos para lavar el dinero de las mafias. Como el único heredero de sangre del difunto rey del bajo mundo, su destino estaba sellado desde que nació. Sin embargo, el joven dragón apenas tenía 17 años, le exigían 2 años más de brutal entrenamiento antes de tomar las riendas totales del imperio. De repente, la atmósfera de la oficina presidencial se congeló. Al sonar la línea de emergencia, el consejero atendió, y la noticia fue como un balde de agua helada: la temida facción de Busan había invadido su territorio. Su rostro se transformó en una máscara de puro terror. En un abrir y cerrar de ojos, un estruendo ensordecedor destrozó la puerta principal. El intruso no era otro que Derek, el jefe de la sucursal de Busan del Grupo Solar. El guardaespaldas apretó los dientes. ¿Acaso planeaba una traición? Derek nunca había aceptado a Sae Kang. Para él, nuestro protagonista era solo un mocoso, un simple niño jugando a heredar un imperio de titanes. El guardaespaldas iba a intervenir, pero Sae Kang levantó una mano con absoluta frialdad. ¿Aún te duele la nariz, Derek? El traidor escupió que solo había sido un descuido. Una excusa patética. Sae Kang sonrió como un verdadero depredador. ¿Quieres otra paliza? Llegaste en el momento perfecto. Hoy tengo un humor de los 1000 demonios. En un parpadeo, el chico desapareció de su escritorio. Se lanzó como un rayo oscuro. Su velocidad era inhumana. Derek ni siquiera pudo parpadear. El impacto de la patada de Sae Kang rasgó el aire. Maldición, me pasé de fuerza, pensó el protagonista mientras contenía su inmenso poder. Al día siguiente, la doble vida continuaba. Nuestro heredero oculto llegó a la preparatoria. El chofer se despidió con máximo respeto. Pero en las sombras acechaba el peligro. Brooke y su perro faldero vigilaban la entrada. Al ver al protagonista cruzar las puertas, el delincuente ordenó a su secuaz que lo arrastrara afuera. Sin embargo, sus movimientos furtivos no pasaron desapercibidos. El consejo estudiantil ya los tenía en la mira. Jason, el estricto presidente, dio la voz de alarma. Todos en guardia. Pero la sangre hirvió en uno de los estudiantes. Un golpe destrozó el silencio del escritorio. ¿Vamos a permitir que ese maldito de Brooke haga lo que quiera? ¿Dejar que pise nuestro territorio como si nada? Ese infeliz es un representante nacional. Si le ponemos un dedo encima, estamos acabados. ¿Y por qué crees que nuestra escuela es un infierno ahora? Todo es culpa de ese perro sarnoso. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Las chispas volaban entre los estudiantes. La voz de autoridad de Jason resonó. Silencio absoluto. El pasado ya está escrito y no podemos borrarlo. Pero el orgullo herido del estudiante no se apagaba. Juro que recuperaré nuestro honor perdido. Mientras el drama estallaba en los pasillos, el lacayo de Brooke logró infiltrarse en el aula y encontró a Sae Kang durmiendo plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El matón sudaba frío ante el aura del protagonista. Temblando, apenas se atrevió a tocarle el hombro. Oye, tenemos que hablar a solas. Sae Kang abrió un ojo con fastidio total. Su siesta sagrada había sido interrumpida. Pero el miedo en los ojos del matón picó su curiosidad. Suspirando, el monstruo dormido se levantó de su asiento. A unos metros de distancia, los ojos de halcón de Víctor captaron cada movimiento.
Su instinto de luchador le decía que algo grande iba a pasar. Sofía, la presidenta de la clase, también los observó desaparecer. Un mal presentimiento oprimió su pecho. En el oscuro callejón trasero de la escuela, Brooke reinaba sentado sobre las frías escaleras. A sus pies yacían los cuerpos derrotados. Eran los valientes estudiantes que intentaron detenerlo. El chico impulsivo de antes yacía destrozado. ¿Eso es todo lo que tienes, basura? La burla de Brooke encendió la última chispa de orgullo. El estudiante se lanzó en un ataque suicida, pero su furiosa patada fue bloqueada en el aire. La mano de Brooke parecía hecha de hierro. Su agarre de la muerte destrozó el tobillo del chico. Con una fuerza monstruosa, lo levantó como a una muñeca de trapo. Y lo estrelló brutalmente contra el asfalto. La sangre y el polvo mancharon el suelo. La sonrisa sádica de Brooke prometía romperle las piernas. Pero un grito cortó el aire. Jason apareció como un muro inquebrantable. ¿Qué demonios haces aquí, escoria? Ya no tienes derecho a pisar este territorio. Brooke escupió al suelo con arrogancia pura. Relájate, presidente. Solo vine a cazar al chico nuevo. El aura de Jason se volvió amenazante. En mi escuela, nadie derrama sangre sin pagar el precio. La tensión estaba a punto de explotar. Cuando el sonido de unos pasos lentos resonó a sus espaldas, las sombras revelaron a nuestro protagonista invencible. Sae-Kang había llegado al campo de batalla. El destino había reunido a dos titanes. Al ver ese rostro, los ojos de Brooke se inyectaron en sangre, la locura y el odio deformaron su expresión. Sin embargo, Sae-Kang sonreía como si viera a un viejo amigo, una sonrisa que helaba la sangre. La bestia rabiosa avanzó para destrozar a su presa. Las deudas del pasado se pagarían con sangre. Jason intentó frenar el choque inminente. Nadie peleará en mis dominios. Pero la mano de Sae-Kang apartó al presidente sin esfuerzo. Su mirada desbordaba una confianza absoluta. Si este perro cruzó el infierno para buscarme, entonces le daré la bienvenida que merece. Jason temblaba, sabiendo que la escuela podría ser reducida a cenizas. Pero el tono calmado de Sae-Kang era una promesa absoluta. Confía en mí, no quedarán rastros. El protagonista clavó su mirada en el delincuente. Arreglemos esto en el cuadrilátero, basura. Nos regiremos por las reglas de los hombres. El instinto asesino que desprendía Sae-Kang era asfixiante. Incluso el loco de Brooke sintió un escalofrío en la nuca. La noticia corrió como un incendio forestal. El combate del siglo estaba a punto de estallar. La arena se llenó de almas sedientas de violencia. En una esquina, el misterioso estudiante transferido. El monstruo disfrazado de cordero. En la otra, el rey exiliado y sediento de venganza. Jason se frotaba las sienes, al borde del colapso mental. ¿Cómo diablos terminó permitiendo este baño de sangre? La presión en el gimnasio era insoportable. Su compañera lo apuñaló con palabras afiladas. ¿Te volviste loco organizando este club de la pelea? El dolor de cabeza de Jason empeoró 1000 veces. Justo cuando los titanes pisaban la lona, la figura del profesor de educación física bloqueó la luz. La soplona no dudó en señalar al presidente como culpable. Él fue la mente maestra detrás de todo este caos. El público contuvo el aliento, esperando un castigo severo. Pero la realidad superó a la ficción. El profesor sonrió y arrojó 2 pares de guantes al ring. ¿Acaso venía a detenerlos? Para nada. Se paró en el centro como el juez supremo del destino. 3 asaltos de pura matanza. 3 minutos cada uno para demostrar quién es el rey. Las reglas quedaron grabadas en fuego. Mientras tanto, el eco de la guerra resonó por los pasillos. Sofía y Víctor corrieron hacia el ojo del huracán. La campana invisible de la muerte estaba por sonar. Bajo las luces del cuadrilátero, Sae-Kang soltó una carcajada cargada de veneno. ¿Aún lloras por la paliza que te di cuando éramos niños? Brooke apretó los puños, con las venas a punto de estallar. Esa fue la única vez que mordí el polvo. El odio de años convergía en este maldito segundo. La señal de inicio desgarró el silencio. Brooke explotó como una bala de cañón. Su puño buscaba destrozar un cráneo. Pero solo golpeó el viento. Sae-Kang era un fantasma. En un milisegundo, atrapó el brazo del gigante, y le conectó un rodillazo devastador en las entrañas. El impacto sonó como un estruendo sordo. El monstruo invicto colapsó sobre sus rodillas escupiendo aire. Pero Sae-Kang no conocía la piedad.
Un martillazo despiadado cayó sobre la espalda de Brook, aplastándolo contra la lona frente a una audiencia paralizada. El novato ocultaba un poder divino. Sae-Kang miró al profesor con ojos gélidos. Empieza a contar. Pero desafiando las leyes de la biología. El demonio de Brook se puso en pie con una sonrisa grotesca. Su resistencia era un maldito milagro. En ese instante de tensión pura, Sofía irrumpió en el recinto con el corazón en la garganta. Sus ojos temblaron al ver la brutal carnicería. Conociendo la leyenda sangrienta de Brook, el pánico la invadió. Ese monstruo había masacrado escuelas enteras. Sae-Kang bajó la guardia intencionalmente. Su voz resonó con una superioridad aplastante. Ríndete ahora, y te dejaré conservar tus huesos intactos. Una oferta piadosa rechazada con furia. Brook lanzó una ráfaga de golpes suicidas, pero solo logró agotar la paciencia del verdadero rey. Un error fatal. Sae-Kang entrelazó sus dedos en el cabello del delincuente, y usó toda su fuerza para estrellar su rostro contra el suelo. El terror absoluto pintó los rostros del público. Una lluvia de meteoros cayó sobre Brook. Cada puñetazo era una sinfonía de destrucción y sangre. El profesor saltó al ring, sudando frío. ¿Suficiente, o lo vas a mandar al infierno? El monstruo finalmente soltó a su presa rota. Las sirenas aullaron hacia el hospital del grupo solar. El rey caído ahora parecía una momia trágica. Tubos y vendas cubrían el cuerpo que alguna vez fue invencible. Cuando Brook abrió su único ojo sano, el rostro sombrío de su mentor lo recibió. La pesadilla apenas comenzaba. Tu cráneo está fracturado, el tabique destrozado y las costillas hechas polvo. El profesor tuvo que mentirle al equipo nacional. Dijo que había sido un accidente de entrenamiento catastrófico. Pagarán tu recuperación, pero el precio fue altísimo. Alguien más tomará tu lugar en el campeonato nacional. Tu sueño de la medalla de oro se ha esfumado. Un silencio sepulcral reinó en la habitación. El profesor sintió pena al ver su mirada vacía. Creía que el chico estaba llorando su futuro destruido. Qué equivocado estaba. A Brook le importaba un demonio el estúpido torneo. Su alma ardía al haber encontrado a un verdadero dios de la guerra. Mientras tanto, el ambiente en la escuela había mutado. Desde aquella masacre en el gimnasio, Sae-Kang caminaba por los pasillos como un emperador intocable. Las miradas de los estudiantes estaban llenas de pavor absoluto. Nadie quería ser el próximo paciente de terapia intensiva. Incluso la élite de los matones sudaba frío ante su presencia. Aquellos que se creían rudos fumando en el baño, sintieron que el corazón se les detenía al verlo entrar. El instinto de supervivencia los hizo huir despavoridos. Tiraron los cigarrillos como si quemaran y escaparon por sus vidas. Mientras el rey se lavaba las manos con tranquilidad, la figura imponente de Víctor cortó su paz. ¿Tienes tiempo para enfrentar a un verdadero rival? La sangre del boxeador hervía de pura envidia y determinación. Te espero esta noche a las 8 en punto en el club de boxeo. Sae-Kang suspiró ante semejante audacia. ¿En serio vienes a retarme a un duelo de muerte en el baño? ¡Qué momento tan anticlimático! Sin embargo, el desafío estaba sellado. A las 7 en punto, el retador ya preparaba su alma. Se ajustó los vendajes bajo la sombra de sus guantes azules. Los recuerdos del pasado nublaron la mente de Víctor. Él sabía lo monstruoso que era Brook en combate, y ese chico nuevo lo había aplastado como a un insecto. Eso solo significaba una maldita cosa. El nivel de Sae-Kang tocaba el cielo de los inmortales. Un sudor frío bajó por la espalda del boxeador. Pero un guerrero jamás retrocede ante el abismo. Los minutos se arrastraban como una tortura eterna. El reloj marcó las 8:13 de la noche. La puerta seguía cerrada y el gimnasio en silencio. El rey oscuro no había aparecido en el campo de batalla. La frustración quemó el pecho de Víctor. Aquel bastardo arrogante se había burlado de su orgullo. Pero la realidad a kilómetros de ahí era una tragicomedia. En la imponente cima del grupo solar, nuestro dios de la guerra estaba atado de manos y pies. Una montaña de contratos lo mantenía prisionero. El sello del joven presidente era requerido de emergencia. Sae-Kang gruñía sobre su promesa inquebrantable a un amigo. Pero sus leales guardaespaldas fueron un muro de hierro. Nadie sale de aquí hasta firmar la última página. Al amanecer, la furia de Víctor no había hecho más que crecer. Los sacos de arena sentían la ira de un alma traicionada. Sus puños resonaban como truenos en el viejo gimnasio.
Su tío observó la escena con ojos llenos de tristeza y Chico, estás llevando tu cuerpo al límite del colapso. Ya nadie aplaude en las gradas de los combates de boxeo. El mundo olvidó este arte, deberías buscar un camino más fácil. Pero los ojos de Víctor brillaron con un fuego sagrado. No peleo por oro ni por aplausos baratos. Llevo el peso de una promesa inquebrantable en mis hombros. El cinturón de campeón mundial es mi único destino. Y no pienso detenerme hasta conquistar la cima. Las palabras del joven guerrero silenciaron al veterano. Un profundo suspiro fue su única respuesta de aprobación. No temas, viejo, la gloria me espera en el próximo torneo. Con una reverencia marcial, emprendió su camino a la escuela, pero en el instante en que su sombra desapareció por la puerta, un vehículo negro de lujo se detuvo como un presagio de muerte. Trajes oscuros y sonrisas siniestras rodearon el sagrado gimnasio. Las hienas corporativas olfateaban un territorio sumamente valioso, ajeno a la tragedia que se cernía sobre su segundo hogar. Víctor corría hacia su clase, listo para enfrentar su destino. Al ver a Sekang durmiendo como un tronco, la rabia se apoderó de él. Caminó a zancadas y pateó su pupitre con brutalidad. Nuestro protagonista despertó aturdido, sin entender qué demonios pasaba. Apenas eran las 6:40 de la mañana, ni siquiera las 7. ¿Qué clase de suicida me despierta antes de que empiece la clase? Al girar su rostro, Sekang se topó con la mirada asesina de Víctor. El delincuente le exigió saber por qué no había ido al gimnasio la noche anterior. Pero nuestro prota solo soltó un bostezo enorme. Con total indiferencia, le dijo que estaba ocupado. Víctor, sintiéndose provocado, se burló preguntando si tenía miedo de enfrentarlo. La atmósfera cambió de golpe. Sekang se levantó lentamente, mirándolo desde arriba, y declaró que jamás le ha temido a ningún mortal. Si querían sangre, la tendrían. Esa actitud chulesca hizo estallar la furia de Víctor. Sin dudarlo, lanzó un puñetazo devastador directo a su rostro. Pero ocurrió lo imposible. Con una sola mano y sin pestañear, Sekang detuvo el impacto como si fuera un juego de niños. Cegado por la ira, el delincuente desató una lluvia de golpes. Una ráfaga mortal que cortaba el aire. Pero nuestro protagonista esquivaba cada ataque con una fluidez fantasmal. Obligado a retroceder hasta la ventana, parecía acorralado. Víctor sonrió con malicia, creyendo que había llegado el final de su presa. Lanzó su técnica definitiva, seguro de su victoria. Pero una vez más, el ataque fue bloqueado con una facilidad aterradora. La tensión estaba por las nubes. Justo entonces, otros alumnos entraron al aula, rompiendo el aura asesina. Decidieron posponer este duelo a muerte, o terminarían arrastrados a la sala de profesores. Durante las clases, el ambiente era asfixiante. Tanto los profesores como los alumnos temblaban de miedo, esperando que los dos depredadores de la clase se destrozaran en cualquier instante. Por suerte, aunque sus miradas echaban chispas, la sangre no llegó al río. La última campana de la mañana sonó pasadas las 12. Ambos titanes estaban listos para fijar la hora del combate final, pero Sophie apareció de la nada para invitar a Sekang a almorzar. Sintiendo el rugido de su estómago, nuestro prota decidió que la comida era prioridad. Primero llenar la panza, y luego romper algunas caras. La tarde transcurrió con dolorosa normalidad. Ambos monstruos durmieron como troncos durante todas las clases. Al caer el atardecer, con la escuela casi vacía, Víctor le ordenó a Sekang que lo siguiera hacia el campo de batalla. Caminaron en un silencio sepulcral. Pero Sekang, perdiendo la paciencia, le dijo a Víctor que subieran a su coche para no perder el tiempo. El chofer privado los llevó volando hasta el gimnasio de boxeo del tío de Víctor. Mientras el coche de lujo esperaba afuera, el conductor encendió un cigarrillo. En medio del humo, una furgoneta negra frenó en seco. De ella bajó una horda de matones armados hasta los dientes, sedientos de sangre. Ajena a la tormenta que se avecinaba, la tensión dentro del gimnasio alcanzaba su punto de ebullición. Los dos rivales se devoraban con la mirada. «Ven aquí, maldito bastardo, hoy te voy a destrozar el ego». Sekang, con voz de hielo, pidió los guantes, pero Víctor soltó una carcajada siniestra. En su territorio se peleaba a puño limpio. Sin inmutarse, nuestro protagonista se quitó la camisa con lentitud, revelando una musculatura esculpida en el infierno, cubierta por innumerables cicatrices de batallas pasadas. Justo cuando el instinto asesino iba a estallar, el tío de Víctor irrumpió gritando que había una emboscada en la calle. Cuando Sekang salió a ver qué pasaba, se encontró con una escena increíble.
Toda la banda de matones yacía en el suelo, aplastados por la fuerza monstruosa de su chofer personal. Se-Kang, sin cambiar de expresión, preguntó por el alboroto. El guardaespaldas le explicó que esos escorias intentaban tomar el gimnasio por asalto, aunque desconocía a quién servían realmente. No hay problema, jefe. Llevad a uno de estos cerdos a la corporación, ordenó Se-Kang. Como si fuera un saco de patatas, el chofer arrastró a un matón hasta la mismísima oficina del presidente del Grupo Sol. Aterrorizado por el poder de la élite, el criminal confesó todo. Resulta que el dueño del gimnasio estaba ahogado en deudas con la mafia. Al no poder pagar, los matones venían a cobrar con sangre y quedarse con el local. Escuchando esto, el joven heredero miró a su guardaespaldas y le hizo una pregunta escalofriante. ¿Qué hace nuestra familia con esta basura? Al día siguiente, un silencio sepulcral reinaba en el aula. Víctor había desaparecido sin dejar rastro. Todas las miradas aterrorizadas apuntaban a Se-Kang, creyendo que lo había enviado al otro barrio. Pero la realidad era que nuestro temible protagonista tampoco tenía ni idea de su paradero. Fue solo al terminar la última clase de la mañana que Víctor apareció como un fantasma. Caminó directo hacia Se-Kang y con una mirada sombría, le pidió que salieran a hablar a solas. En el pasillo, el delincuente sacó una bolsa misteriosa y le lanzó una pregunta cargada de resentimiento. ¿Qué demonios significa esto? Ayer, la mafia le entregó esto a mi tío. Aquí están los papeles que cancelan todas las deudas de mi padre. Fuiste tú, ¿verdad, Se-Kang? ¿Quién te crees que eres para meterte en la miseria de mi familia? Su orgullo estaba destrozado. Pero Se-Kang respondió con una frialdad absoluta. Si te duele el orgullo, devuelve el dinero. Tu único trabajo es centrarte en el maldito boxeo. ¿No le juraste a tu viejo que serías el campeón absoluto? Y una cosa más, chaval. Cuando estés listo para pelear de verdad, dímelo. Yo nunca rechazo un combate a muerte. Dando la media vuelta, Se-Kang desapareció por el pasillo. Víctor se quedó congelado, mirando la imponente espalda de ese monstruo, completamente mudo. Nuestro protagonista estaba a punto de marcharse, cuando de repente, descubrió a la delegada de clase escondida tras una pared. Era Sophie, temblando de preocupación por miedo a que se desatara una masacre. Con una sonrisa casi invisible, Se-Kang le preguntó si estaba preocupada por él. El rostro de la chica se puso rojo como un tomate. Tartamudeando, se excusó diciendo que era su deber como delegada proteger a sus compañeros. Relájate, no mancharé el aula de sangre, le aseguró él. Sophie, sigues siendo exactamente igual, siempre cargando con el peso del mundo por pura bondad. Nos vemos luego, susurró el joven, y se marchó. Pero esta tierna escena tenía un espectador no deseado. Jason, el presidente del consejo estudiantil, apretaba los puños. Esa escoria de clase baja debería conocer su lugar. Mientras tanto, en las sombras del bajo mundo, un complot se gestaba. Derek, el director de la sucursal de Busan del Grupo Sol, estaba arrodillado sudando frío. Frente a él, el líder de la tercera generación del gremio oscuro, el temible señor Kusin. Me das asco, Derek. Tu incompetencia es decepcionante. El ejecutivo, temblando, rogaba por piedad a su maestro. Se lo suplico, deme una última oportunidad. El heredero legítimo aún no ha tomado el trono. Si usted me presta su poder, devorar el imperio del Grupo Sol será un juego de niños. El viejo sonrió con malicia. He oído rumores sobre ese mocoso. Dicen que es solo un cachorro, pero si los ancianos lo eligieron como líder supremo, más vale que no lo subestimes. Sigue siendo humano, y todo humano tiene un talón de Aquiles. Encuentra su punto ciego. Al escuchar esto, una luz siniestra brilló en los ojos de Derek. La madre de Se-Kang sería la presa perfecta. A la mañana siguiente, la escuela se convirtió en un campo de batalla. Gabe, el capitán del club de taekwondo, irrumpió en el aula con su ejército personal. Eran los mismos idiotas que Brock había humillado en el pasado. Con voz arrogante, Gabe exigió saber quién era el estudiante transferido. Con una calma perturbadora, Se-Kang levantó la mano perezosamente. ¿Así que tú eres el monstruo que destrozó a Brock? Salimos al pasillo, ahora mismo. Pero nuestro protagonista, sin el menor respeto, lo mandó al infierno. Nadie le daba órdenes a un futuro rey. De repente, un gigante de músculos de acero atravesó la puerta. Gabe, ni se te ocurra tocarlo. Este novato nació para aplastar cráneos en mi club de judo. Se-Kang los miraba con cara de póker.
sin tener ni la más remota idea de quiénes eran estos payasos. Mientras los idiotas discutían adentro, el pasillo se llenó de un aura asesina. Dos grupos más acababan de llegar, listos para la guerra. Por un lado, Damián Cha, el tirano del club de lucha libre. Por el otro, el letal espadachín Scott Choi, capitán de Kendo. Sekang se revolvió el cabello con fastidio. ¿Qué demonios le pasa a este maldito instituto? No me dejan dormir en paz. Sintiendo que el dragón durmiente estaba a punto de despertar y masacrarlos a todos, Sophie intervino aterrorizada, rogando a los capitanes que resolvieran sus dramas afuera. Resultaba que todos los depredadores del instituto querían reclutar al monstruo recién llegado. Tras echarlos a empujones, Sophie cerró la puerta de golpe, respirando aliviada. Pero los malditos pesados se colaron por la puerta trasera como cucarachas. Lo bombardearon con ofertas de poder y gloria, pero para Sekang, todo esto era basura irrelevante. La locura solo terminó cuando el profesor de educación física desató su furia y dispersó a la manada. Acto seguido, arrastró a nuestro agotado protagonista hacia la sala de profesores. El ambiente se volvió serio de golpe. Chaval, sabes perfectamente que esta academia forja a la élite deportiva. Es hora de que elijas un camino y despiertes tu potencial. ¿Conoces la historia de Brock Young? Sí, ese mismo bastardo arrogante al que mandaste al hospital el otro día. Brock solía ser una leyenda brillante como tú. Todos los gremios de la escuela se mataban por tenerlo. Pero esa ambición desmedida terminó en una tragedia imperdonable. El profesor lo miró a los ojos, rogándole que no repitiera esa maldita historia. Pero el hielo en la mirada de Sekang no se derritió. No tengo tiempo para jugar a los deportes, maestro. ¿De qué demonios estás tan ocupado a tu edad? Le recriminó el profesor. Las lecciones de moral debería dárselas a esos salvajes sedientos de poder, no a mí. Hágame un favor y dígales que no crucen mi límite. Porque si me siguen provocando, el estudiante pacífico va a desaparecer, y correrá la sangre. Justo al otro lado de la puerta, Jason, el envidioso presidente, escuchó cada palabra. Su rostro se retorció de odio. Para él, Sekang no era más que un insecto arrogante que necesitaba ser aplastado. Cegado por los celos, Jason descendió al submundo de la escuela para contratar sicarios. Al verlo llegar, un pandillero se burló. Vaya, si es el intocable presidente estudiantil. ¿A qué debemos este milagro? Con voz gélida, Jason sentenció su destino. Necesito que borréis del mapa a una escoria. Al día siguiente, mientras nuestro héroe caminaba envuelto en su propia aura, un cobarde le asestó un golpe traicionero por la espalda. Al abrir los ojos, la visión era digna de una película de terror. Estaba atado en un almacén abandonado, rodeado por la peor escoria del instituto, todos armados. Un matón asqueroso le pateó la espalda sin piedad. «Levántate de una maldita vez, escoria», gritó el cobarde. Pero en lugar de mostrar pánico, una sonrisa sádica se dibujó en el rostro de Sekang. Su sangre guerrera comenzaba a hervir de pura emoción. El líder de la pandilla enfureció al no ver el terror en sus ojos. El idiota de antes intentó un ataque sorpresa con su bate. Grave error. En un abrir y cerrar de ojos, Sekang giró y destrozó el brazo del agresor con un impacto devastador. Un grito desgarrador hizo eco en las sombras. Sus dedos apuntaban en direcciones imposibles, una visión verdaderamente grotesca. Sin darle tiempo a respirar, nuestro monstruo oculto desató una ráfaga de puños que lo mandó directo a dormir. «¿Quién demonios os envía?», susurró Sekang. Pero de inmediato sonrió. «¿Qué más da? Los voy a masacrar a todos por igual». 100 contra 1, justo como le gustaba. Los delincuentes formaron un muro de acero, bloqueando cualquier ruta de escape. «Hacedlo picadillo», rugió el líder con la vena a punto de estallar. Como una manada de lobos rabiosos, se abalanzaron sobre su presa, buscando derramar sangre. Pero frente a un dios de la guerra, los números no importan. Con una frialdad absoluta, Sekang ejecutaba una danza mortal, demoliendo cráneos a su paso. Sus puños eran martillos de la justicia que borraban existencias. En su desesperación, un gigante de la mafia intentó someterlo usando unas pesadas cadenas, pero el verdadero terror apenas comenzaba. Con un solo movimiento de dedos los desarmó por completo. El arma enemiga ahora estaba en sus manos. «Venga, a ver quién es el próximo valiente que quiere cobrar», gritó con una sonrisa burlona. Ni siquiera sudaba.
El líder de los matones hervía de rabia al ver la arrogancia de su víctima. A por él. Coged lo que sea de los contenedores. Ordenó a sus esbirros. Sacaron bates de béisbol, barras de acero y palos de madera. Toda la banda criminal se abalanzó sobre Seth Kang, pero nuestro protagonista, con una calma espeluznante, esquivaba cada golpe mortal. Caían uno tras otro como moscas. Sin embargo, la desventaja numérica era abrumadora. Un matón logró inmovilizarlo por la espalda con un agarre de oso. Otro aprovechó para atacarlo de frente con un bate metálico, pero Seth Kang alzó la pierna en un microsegundo y le destrozó la mandíbula de una patada. Luego, con una fuerza monstruosa, estrelló al que lo sujetaba contra el muro de hormigón. Para rematarlo, Seth Kang le conectó un puñetazo devastador que lo mandó a dormir al instante, pero en ese descuido, ¡pum!, un golpe traicionero impactó en su nuca. Lo que esos idiotas no sabían es que ese ataque cobarde solo había despertado a la verdadera bestia que llevaba dentro. Sus ojos brillaron con una sed de sangre aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, el almacén se convirtió en un cementerio de matones derrotados. Todos yacían destrozados en el suelo. Solo quedaba el líder, temblando como una hoja en medio de la tormenta. Seth Kang caminó hacia él como un demonio, lo agarró del cuello de la camisa y exigió saber: ¿quién te pagó para hacer esto? Mientras tanto, en las sombras del instituto, el presidente del consejo estudiantil, Jason, esperaba ansioso la llamada confirmando la paliza. Pero la puerta se abrió de golpe. Seth Kang apareció como un fantasma vengativo. El pánico invadió el rostro de Jason sudando frío a mares. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí?, balbuceó aterrorizado. Pero el protagonista no emitió sonido alguno. Sin mediar palabra, Seth agarró a Jason por el pelo y le estampó la cara contra el escritorio con una fuerza descomunal. «Dime por qué enviaste a esa basura a por mí», exigió con voz gélida. La tensión asesina era insoportable. Pero justo en ese instante crítico, la puerta volvió a abrirse. Era Sophie. Ante su llegada, Seth Kang frenó su instinto asesino. Al verla, decidió soltar a su miserable presa. «Hoy tienes suerte, basura». «Agradéceselo a ella», murmuró. Salió de la habitación con una presencia imponente, con un hilo de sangre carmesí goteando por su frente debido al combate anterior. Al pasar junto a Sophie, sus miradas se cruzaron, pero él avanzó sin dar ni una sola explicación. A la mañana siguiente, Sophie miraba por la ventana del aula, completamente ausente. La tristeza y la confusión devoraban su corazón. ¿Por qué Seth Kang había sido tan brutal con el presidente del consejo? Mientras tanto, en la imponente entrada del instituto, el ambiente era digno de una película de mafiosos. Seth Kang bajaba de un coche de lujo, escoltado por el temible tío de las gafas oscuras. Pero no venía solo. Una legión de guardaespaldas trajeados formaba una barrera impenetrable para proteger a su joven líder. Seth Kang suspiró, sintiendo el peso de las miradas atónitas. «Tío, esto es pasarse de la raya», se quejó amargamente. ¿Cómo se supone que un simple estudiante de secundaria puede entrar a clase con un ejército personal pisándole los talones? El tío de gafas oscuras sonrió con profundo respeto y lo tranquilizó. «No se preocupe, joven amo. No pisarán el campus escolar». Explicó que los hombres se camuflarían en el perímetro, listos para intervenir en fracciones de segundo. Su tono se volvió sombrío al mencionar un problema grave. Las facciones del inframundo en Busan y Pohang han estado muy volátiles últimamente. Han ocurrido incidentes sangrientos y debemos garantizar su seguridad absoluta ante cualquier amenaza. Ante esa mirada implacable, Seth Kang no tuvo más remedio que aceptar su nueva realidad de heredero criminal. El escuadrón letal tomó posiciones estratégicas fuera del recinto, mientras nuestro protagonista, con las manos en los bolsillos, cruzaba las puertas del infierno estudiantil en solitario. Al entrar al aula, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sophie lo vio llegar, pero el amargo recuerdo del día anterior la mantuvo en completo silencio. Ni siquiera cruzaron una triste mirada. Apenas Seth Kang calentó su silla, el pesado de Víctor se acercó con una sonrisa burlona. «Oye, chaval, me enteré de que ayer te dieron una paliza histórica». «¡Qué humillación!». Seth Kang lo ignoró olímpicamente, pero al final soltó una verdad aplastante con tono aburrido. «Me encargué de 14 matones yo solo». Obviamente, Víctor soltó una carcajada limpia, tachándolo de fantasma y mentiroso compulsivo.
Esa actitud tan arrogante empezó a agotar la paciencia divina de nuestro protagonista. Minutos después, en medio del silencio sepulcral de la clase, los altavoces cobraron vida con estruendo. Atención. El estudiante Seth Kang, de la clase 1-3. Preséntese en el despacho del director de inmediato. El mensaje resonó como una sentencia de muerte. Seth Kang se levantó con pereza y miró a su compañero. ¿Por dónde cae el despacho del director?, preguntó con total indiferencia. Víctor palideció y le susurró aterrado. Dime la verdad. ¿Te has buscado la ruina con Jason? Con voz temblorosa, Víctor le soltó la bomba de realidad que lo cambiaría todo. El tío de Jason es el intocable director de este instituto, y su padre es el presidente de la junta, el dueño absoluto de este imperio educativo. Víctor le suplicó que anduviera con pies de plomo, advirtiéndole que la familia de Jason podía borrar su futuro con un solo chasquido de dedos. Pero a Seth Kang el peligro le daba exactamente igual. Con su característica calma abrumadora, empujó la pesada puerta del despacho. Dentro, el ambiente era digno de un tribunal de Inquisición Suprema. Había 4 figuras esperándolo: el dócil profesor de educación física, su estricta tutora, el arrogante Jason, y sentado en el trono, el director Calvin, el famoso tío con aires de Dios omnipotente. El director clavó su mirada venenosa en el alma del protagonista. ¿Así que tú eres la escoria llamada Seth Kang? Desde que pisaste mis pasillos, solo respiras caos. Tienes 3 cargos gravísimos por violencia escolar. Y para colmo de males, te atreves a agredir brutalmente al presidente del consejo estudiantil. Sin darle un segundo para defenderse, el tirano dictó su sentencia inamovible. A partir de este preciso instante, quedas oficial y deshonrosamente expulsado de mi escuela. La tutora y el profesor de gimnasia apretaron los puños ante la humillante injusticia, pero ante el poder absoluto del dictador, estaban atados de pies y manos. Mientras tanto, Jason esbozó una sonrisa macabra y altiva, saboreando el néctar de lo que él consideraba su victoria total. Su mirada sádica gritaba: «Este es el precio de sangre por meterte con la realeza de este instituto». Pero la sonrisa victoriosa de Jason se congeló de golpe. Algo andaba horriblemente mal. En lugar de caer de rodillas suplicando piedad, Seth Kang soltó una risa oscura y escalofriante que paralizó a todos en la sala. Con total parsimonia, sacó su teléfono del bolsillo del pantalón. Marcó el número confidencial de su lugarteniente y soltó una orden que haría temblar los cimientos de la ciudad. «Tío, quiero que compres este maldito instituto. Tráeme las escrituras ahora mismo». Apenas pasaron unos minutos cuando un rugido de motores salvajes sacudió los cimientos del colegio. Un convoy de vehículos blindados bloqueó la entrada principal. El imponente tío Cicatriz bajó del coche principal, exudando un aura de muerte innegable. Detrás de él, decenas de sicarios de traje negro con pinta de ejecutores profesionales formaron filas perfectas. La presión en el aire era tan densa que asfixiaba. El terror más puro invadió a Jason, quien tartamudeó exigiendo saber qué locura satánica había desatado Seth Kang. Antes de obtener una maldita respuesta, la puerta del despacho saltó por los aires. El tío Cicatriz irrumpió con sus tropas como un huracán de destrucción. Jason intentó abrir la boca para escupir una amenaza vacía, pero uno de los gorilas de traje le tapó la boca con una mano del tamaño de una pala, negando con la cabeza y enviándole un mensaje letal: «Si respiras fuerte, mueres». El silencio de una tumba reinó en la sala de mando. El tío Cicatriz caminó lentamente hacia el escritorio del director y arrojó un sobre grueso y pesado sobre la madera de caoba. El director enfureció al verse humillado en su propia fortaleza. «¿Quiénes demonios sois y cómo osáis irrumpir en mi sagrado territorio?», rugió, perdiendo completamente los estribos. El tío Cicatriz solo sonrió con frialdad asesina. «Le sugiero encarecidamente que lea ese documento antes de cavar su propia tumba». Con manos temblorosas, el tirano abrió el dossier negro. En menos de un latido, su rostro prepotente se volvió más blanco que la cal. Allí estaban las pruebas malditas de su perdición absoluta. Documentos clasificados sobre desvío de fondos astronómicos y negocios de sangre en el inframundo durante 3 años enteros. «Si nos traspasa la propiedad total del instituto ahora mismo, este oscuro secreto arderá en las sombras», sentenció la voz espectral. «Malditos bastardos, ¿cómo tenéis la osadía de chantajearme?», gritó el director, al borde del colapso mental, pero sus patéticas quejas fueron silenciadas sin piedad.
El tío Cicatriz lo agarró por el cuello de la corbata, levantándolo de su trono de mentiras. Usar una institución educativa para lavar dinero manchado de sangre y llenar tus asquerosos bolsillos. ¿Y aún tienes el descaro de ladrar como un perro? Gruñó con sed de venganza. Firma los papeles por las buenas. Derramar sangre mancha la alfombra, y no es nuestro estilo principal, pero podemos hacer excepciones muy dolorosas. Esa misma noche fría, el imperio de los ricos se desmoronaba en pedazos. El destronado director Calvin se reunió en estado de pánico con su hermano mayor, el poderoso magnate y padre biológico del estúpido de Jason. El gran patriarca estaba sudando frío. Sus informantes en las sombras le habían revelado una verdad apocalíptica. La entidad misteriosa que los había aplastado era la mafia más sanguinaria y poderosa de toda la nación. Se habían metido de lleno en la boca del lobo. Lleno de furia descontrolada y terror primitivo, el padre mandó llamar a su inútil heredero al despacho para un interrogatorio brutal. Dime la verdad, pedazo de escoria. ¿A qué monstruo intocable enviaste a golpear? Jason cayó de rodillas, temblando al borde de las lágrimas y la locura. Por fin la cruda realidad lo abofeteaba. Ese chico llamado Seth Kang no era un puto estudiante normal. Era el puto príncipe heredero de la organización criminal que controlaba el país desde las sombras. Mientras tanto, en lo alto del rascacielos del grupo Luz Solar, la atmósfera era ridículamente cómica. El tío Cicatriz presentaba su informe impecable ante el joven amo de la mafia. La adquisición total del instituto se ha completado con un éxito arrollador, señor. Con su cuello bajo nuestra bota, el antiguo director firmó sin rechistar. Se vio obligado a ceder la corona de su imperio para salvar su miserable pellejo. Pero aquí viene la ironía del destino. Seth Kang solo había dicho compra la escuela en un arrebato de ira mañanera para cerrarles la boca. Jamás imaginó que su leal y extremista subordinado quemaría montañas de billetes para cumplir un berrinche adolescente. Ahora, nuestro todopoderoso protagonista sudaba a mares, sintiendo el peso de la corona. ¿Y ahora qué demonios se supone que haga yo dirigiendo todo un puñetero instituto? Pensó entrando en pánico existencial. Al día siguiente, el sol brillaba en el cielo como si el mundo no hubiera temblado. Seth Kang caminó por los pasillos y entró a su aula con la tranquilidad de un dios paseando por su jardín. A Víctor casi se le disloca la mandíbula al verlo entrar. Era imposible. Ayer le declaró la guerra a los reyes del instituto y hoy venía a calentar la silla tan tranquilo. Este chaval es una anomalía del sistema, murmuraba Víctor, rascándose la cabeza al borde de la locura. Sophie, aún con el corazón latiendo a 1000 por hora por la ansiedad, corrió hacia su pupitre. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño esos monstruos?, preguntó con la voz quebrada por la preocupación. Seth Kang le regaló una sonrisa cálida y relajada, asegurándole que era intocable. Pero justo cuando la tensión romántica empezaba a florecer, crash, Jason destrozó la puerta del aula de una violenta patada, intentando aferrarse a su falsa valentía de niño rico. Apuntó con un dedo tembloroso al rostro de Seth y aulló, «Que te den por culo. Yo no te tengo ningún puto miedo, basura». El protagonista, cansado de tanta estupidez, suspiró pesadamente y comenzó a levantarse de su silla como un titán despertando. En ese preciso milisegundo, Jason activó la velocidad de la luz y huyó despavorido por el pasillo llorando. Seth Kang se quedó parpadeando, sin palabras ante semejante nivel de patetismo. ¿Pero qué clase de cortocircuito tiene ese idiota en el cerebro?, pensó, volviéndose a sentar con pesadez. Simultáneamente, en el renovado despacho de la dirección, las verdaderas piezas del tablero de ajedrez se movían. El implacable tío Cicatriz había citado al humilde y asustadizo profesor de educación física. «¿Usted solicitó mi presencia, señor? ¿En qué puedo servir a la nueva y prestigiosa administración?», preguntó el profesor, sudando la gota gorda. La respuesta del mafioso lo dejó petrificado. «Quiero que asuma el cargo de máximo mandatario, como el nuevo director del Instituto Dongjin. Es una orden directa e irrevocable del nuevo emperador de este recinto», sentenció el hombre de negro con una frialdad cortante. El cerebro del profesor hizo un cortocircuito masivo. De aguantar niñatos en chándal a gobernar el instituto entero en menos de 24 horas, estaba atrapado en un sueño irreal y vertiginoso. Las implacables manecillas del reloj no se detuvieron y la sombra del atardecer devoró la ciudad. Jason, hundido en el abismo de su propia estupidez y desesperación crónica, cruzó la línea de no retorno.
Contactó a través de la red oscura con una de las bandas de mercenarios más sanguinarias de los barrios bajos. Su brillante e iluso plan maestro era secuestrar al mismísimo Seth Kang. Al principio, los perros callejeros olieron el dinero y aceptaron encantados. Pasta gansa por meter a un estudiante llorón en un maletero, parecía el atraco más fácil de sus miserables vidas criminales. Pero entonces, cuando abrieron el archivo clasificado y reconocieron el rostro glacial del objetivo, el alma se les cayó a los pies. Me cago en todo, es el puto príncipe heredero del grupo Luz Solar. Abortad la misión, idiotas, queremos vivir. En un acto de terror primitivo y absoluto, le lanzaron el maletín lleno de billetes a la cara a Jason. Y corrieron despavoridos por los callejones como si el mismísimo diablo estuviera a punto de devorarles el alma. Jason se quedó completamente solo en la oscuridad, gritando maldiciones al cielo lleno de frustración. ¿Qué clase de dios de la muerte era Seth Kang para hacer que asesinos a sueldo se mearan en los pantalones de terror? La aterradora respuesta golpeó sus retinas minutos después. Vio a lo lejos como el intocable protagonista subía a un vehículo blindado de grado militar, escoltado por un ejército de sombras letales listas para matar a una sola orden. En ese segundo de claridad aplastante, las piernas de Jason cedieron y cayó al asfalto frío. Por fin aceptó llorando que había intentado apuñalar a un dragón imperial, y que su condena estaba sellada. Había cavado su propia tumba en el infierno. A kilómetros de ese drama patético, cuando Seth Kang no gobernaba su imperio criminal, buscaba un oasis de paz en la modesta cafetería de su madre. Mientras el aroma del café inundaba sus sentidos, un antiguo fantasma del pasado nubló su mente. Necesitaba entender por qué sus padres vivían en mundos separados, ocultos el uno del otro desde hacía tantos años, pero su madre, con una sonrisa tensa y ensayada, esquivó la flecha directa, evitando cruzar miradas. Es una historia entrelazada con espinas, mi niño. Te lo desvelaré cuando llegue el momento adecuado, susurró con la voz rota por una melancolía invisible. Pero apenas la espalda de su hijo desapareció por el umbral de la puerta, la máscara de serenidad materna se hizo pedazos. Sus ojos se inundaron de una ansiedad profunda, oscura y desgarradora, una mirada pesada que albergaba secretos bañados en sangre, sacrificios inconfesables y una tormenta del pasado que amenazaba con destruirlos a todos. Los ecos fantasmales de una despedida cruel resonaron en su mente fracturada. Debemos separarnos, escondernos en las sombras por un tiempo. No. Me niego a vivir en un mundo donde no estés a mi lado. Maldita sea, tenemos que hacerlo. Es el único camino para asegurar que la luz de nuestro hijo siga brillando. Mientras la madre de Seth Kang se asfixiaba en el océano de sus recuerdos sangrientos, el alegre tintineo de la campana de la puerta rompió el hechizo. Varias figuras amenazantes, con auras sedientas de violencia, cruzaron el umbral sagrado. Y para su horror absoluto, la silueta demoníaca que lideraba a los intrusos no era otro que el infame Derek. Cuánto tiempo sin deleitarme con su presencia, respetada matriarca, siseó con una sonrisa cargada de veneno letal. Completamente ciego a este peligro mortal inminente, Seth Kang viajaba plácidamente en la cápsula trasera de su fortaleza rodante rumbo a la prisión estudiantil. Ignoraba por completo que las fauces de una bestia milenaria se estaban cerrando sobre su familia. A través del auricular encriptado, escuchaba con aburrimiento el reporte estratégico de su mano derecha. He posicionado al dócil profesor de gimnasia como nuestro director títere en el tablero, joven amo, informaba la voz grave y metálica. Pero tras auditar los libros de cuentas manchados, ese lugar resulta ser un abismo nauseabundo ahogado en deudas millonarias. Tengo planeado inyectar una inyección de capital inicial de más de 3 millones de golpe para resucitar el esqueleto. Nuestro objetivo prioritario en este momento es devolver a esa institución podrida su antigua corona de gloria, y forjar de nuevo el paraíso para la élite de los atletas nacionales, justo como en la era dorada. Pero la regla de oro para este renacimiento es que nuestros estudiantes acaparen todas las portadas y dominen a los buitres de los medios de comunicación. No lo olvide, joven amo, Corea del Sur es un despiadado campo de batalla donde el peso de la cartera dicta quién vive y quién muere. Y nosotros, la inexpugnable Corporación Sol, el veterano mafioso hizo una pausa dramática que erizó la piel del mismísimo aire. Tenemos un arsenal económico capaz de comprar a los dioses. Nuestra riqueza infinita es el martillo que aplasta cualquier obstáculo mortal.
Horas después de escuchar esas palabras de guerra, en el insoportable sopor de la clase magistral impartida por un profesor anciano que parecía a punto de cruzar al más allá, Seth Kang dormía a pierna suelta, babeando ligeramente sobre la madera del pupitre, ajeno al mundo exterior. De repente, la vibración sísmica de su teléfono privado hizo trizas su dulce ensoñación. Abrió un ojo cargado de instinto asesino, se pegó el aparato a la oreja y soltó un gruñido demoníaco. A ver quién tiene los huevos de interrumpir mi descanso sagrado. Al otro lado de la línea, una voz burlona escupió: «Saludos, querido joven amo». La voz era completamente desconocida. «¿Quién demonios eres?», preguntó el protagonista. «Maldito mocoso. ¿No reconoces mi voz? Soy Derek, de la facción de Busan. Pero en este mismo instante, te estoy llamando desde tu propia clase». Al terminar la amenaza, Seth Kang colgó el teléfono sin inmutarse y volvió a dormirse sobre el pupitre. Toda la clase lo miraba estupefacta. ¡Qué aura tan imponente! Mientras tanto, al escuchar el tono de ocupado, Derek estalló en furia. «Tráiganme a ese bastardo. Voy a enseñarle a ese niñato arrogante lo que significa el verdadero terror». De vuelta en el aula, Seth Kang soltó un largo bostezo. Acababa de despertar de un sueño reparador. A su lado, Víctor seguía profundamente dormido con su característico cabello de punta. Seth Kang intentó jugarle una broma tocando su pelo, pero los mechones de Víctor eran tan afilados que le pincharon el dedo hasta hacerlo sangrar. Por suerte, todo eso había sido solo un sueño extraño. Seth Kang seguía durmiendo plácidamente. La jornada escolar terminó al caer la tarde. Apenas cruzó la puerta principal del instituto, dos matones vestidos de traje negro bloquearon su camino. «Ven con nosotros», exigieron con voz amenazante. En un parpadeo, el chofer personal de Seth Kang apareció frente a ellos. «¿Qué se creen que están haciendo? ¿Cómo se atreven a darle órdenes a mi jefe? ¿A qué han venido, escoria?». Uno de los matones sonrió con malicia. «Primero, mira esto. Es un mensaje directo del líder de nuestra sucursal». Al mirar la pantalla del teléfono, la sangre de Seth Kang hirvió de ira. Una sed de sangre abrumadora lo envolvió. La mujer atada en el video era su propia madre. Esos cabrones se habían atrevido a secuestrarla. La furia estalló en sus ojos como un incendio. Sin dudarlo un segundo, Seth Kang desató un puñetazo devastador que fulminó al matón más cercano. El segundo hombre ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de que un golpe brutal le destrozara la mandíbula. «Habla. ¿Dónde tienen a mi madre?». Pero el matón había salido volando por los aires, perdiendo todos los dientes delanteros en el impacto, incapaz de articular palabra. Seth Kang subió a su coche a la velocidad del rayo y llamó a su tío, el jefe de guardaespaldas. La angustia le oprimía el pecho, temiendo por la vida de la mujer que le dio la vida. Sin embargo, la voz de su tío fue gélida y calmada. «Tranquilízate, chico. No dejes que el pánico nuble tu juicio. Te aseguro que no le pasará absolutamente nada. Después de todo, la señora no es una mujer ordinaria». En ese mismo instante, Derek esperaba impaciente en una obra de construcción abandonada. «Mis disculpas, señora», dijo Derek con una sonrisa retorcida, «no tuve más remedio que usarla como rehén. Simplemente no puedo permitir que un mocoso de instituto se convierta en el presidente del sindicato solar». Frente a la inmensa presión de Derek, la madre de Seth Kang ni siquiera parpadeó. «Mi hijo lo hará mucho mejor que tú», respondió con una calma escalofriante. Sus palabras enfurecieron al gánster. De repente, ella se levantó lentamente de la silla. Clavó su mirada en Derek. Unos ojos oscuros, vacíos. Una mirada abismal que no albergaba ni una pizca de emoción humana. Mientras tanto, Seth Kang había llegado derrapando a la construcción. El corazón le latía a 1000 por hora. Saltó del coche antes de que frenara del todo, corriendo desesperadamente, buscando a su madre entre las sombras. Pero cuando por fin la encontró, el escenario lo dejó paralizado. Una montaña de matones yacía inconsciente en el suelo, todos aplastados por ella. Y el arrogante Derek, ahora temblaba de terror absoluto mientras ella lo levantaba por el cuello. Al ver a su hijo, ella soltó al miserable líder. El trauma psicológico había destrozado la mente de Derek. «Por favor, sálvame», suplicaba entre lágrimas. El jefe de guardaespaldas, que acababa de llegar, hizo una profunda reverencia ante la imponente mujer. «Vámonos, hijo», dijo ella con una sonrisa cálida. «Ya es hora de abrir la cafetería, de camino a casa».
Seth Kang no pudo contenerse más. Mamá, ¿qué acaba de pasar? Ella le guiñó un ojo suavemente. Es un pequeño secreto. Te lo contaré cuando seas mayor. No hace falta que lo entiendas ahora. Lo único que importa es que sigo siendo tu madre. Fuera de la cafetería, el jefe de guardaespaldas observaba a madre e hijo con respeto. Los recuerdos de una época pasada inundaron su mente. Cuando Seth Kang era apenas un niño, observaba a su madre jugar con unas fichas. El antiguo presidente, el padre del chico, estaba sentado a su lado. En un movimiento rápido, la señora le dio un golpecito en la frente al pequeño. El poder destructivo detrás de ese simple golpe hizo que el mismísimo presidente sudara frío. Seth Kang rompió a llorar por el dolor punzante, y su madre tuvo que abrazarlo durante horas para calmarlo. El pobre padre veía aterrado los peculiares métodos de crianza de su monstruosa esposa. Desde aquel fatídico día, los instintos de supervivencia de Seth Kang despertaron. Aprendió a esquivar cualquier ataque con una agilidad divina. Su padre, por otro lado, vivía con el corazón en un puño. Esta familia es demasiado para mí, solía suspirar el presidente, con dolor de cabeza. El propio jefe de guardaespaldas no podía evitar darle la razón. Con razón el presidente había rogado vivir en una casa separada. Escucha bien, Rodney, dijo el jefe, volviendo al presente. La mafia japonesa es la verdaderamente maestra detrás del levantamiento en Busan. A partir de hoy, duplicaremos la protección del joven amo. Sí, señor, nos aseguraremos de ir armados hasta los dientes. Una cosa más, continuó el jefe. Necesito que busques a nuestros mejores hombres para infiltrarlos en el instituto. El joven amo necesita sombras que lo protejan en todo momento. Inscribiremos a 2 agentes de élite, como estudiantes transferidos en su misma clase. En otra parte de la ciudad, Sophie cenaba en silencio con su padre. Al ver a su hija jugar distraídamente con la cuchara, el experimentado fiscal frunció el ceño. ¿Ocurre algo, pequeña Sophie? No es nada, papá, suspiró ella. Escucha, si algún idiota te está molestando, yo me encargaré de destrozarlo. No me ocultes nada. Tu padre es un fiscal de alto rango. Papá, no puedes abusar de tu poder así, le regañó ella. Me importa un comino la ley. La felicidad de mi princesa es mi única prioridad. Lo sé, pero en serio, no es nada grave. No te preocupes tanto. El instinto de su padre le decía lo contrario. Esa mirada. Definitivamente hay algo que me ocultas. Que no pasa nada, maldita sea. Solo cómete la cena, gritó ella sonrojada. En un dojo envuelto en sombras, el líder de la Yakuza acababa de recibir el informe. Derek había fracasado miserablemente. Esta es la maldita razón por la que odio confiar en esos patéticos pandilleros coreanos. Señor, ¿qué haremos entonces con el sindicato solar? ¿Me estás diciendo que su nuevo líder es solo un maldito estudiante de secundaria? Perfecto. Envía a Akira de inmediato. Si queremos aplastarlos y tomar el control absoluto, no habrá piedad. Usaremos cualquier método necesario. A la mañana siguiente, en la escuela secundaria Don Green, el nuevo director, que hasta ayer era solo el profesor de educación física, sudaba a mares intentando adaptarse a su cargo. De repente, el teléfono de su escritorio sonó como una alarma de peligro. Aló, le habla el representante supremo del sindicato solar. Hoy enviaremos a un estudiante transferido. Más le vale asegurarse de que caiga exactamente en la clase de Seth Kang. Apenas colgó el teléfono, temblando, alguien golpeó la puerta de su oficina. Al abrir, casi se les da el alma a los pies. Era Brooke. ¿Qué haces tú aquí? Nunca te ha importado este instituto. He venido a darle mis felicitaciones por su nuevo puesto, director. Además, tengo una pequeña petición. Por favor, permítame regresar a las aulas. He decidido que quiero graduarme como un estudiante ejemplar. Poco después, la tutora de la clase de Seth Kang pidió silencio para presentar a los nuevos alumnos. Cuando la puerta se abrió, el pánico se apoderó de todos los estudiantes. Uno de ellos era el legendario Brooke, el antiguo tirano y delincuente más temido del instituto. El segundo estudiante era un chico ridículamente guapo, con un aura deslumbrante de estrella de K-pop. Hola, soy Run Kim. Mi apellido es Run y mi nombre es Kim. No me lamen fideo Run Kim, por favor. Tras la peculiar presentación, la profesora les asignó sus pupitres. Mientras caminaba por el pasillo, Brooke clavó una mirada asesina directamente en Seth Kang.
pero el joven amo no apartó la vista. Sus miradas chocaron en el aire, lanzando chispas invisibles de pura tensión. ¿Te crees que te tengo miedo?, pensó Seth Kang. Al mismo tiempo, afuera de las puertas del instituto, un vehículo negro blindado se detuvo en seco. Hemos llegado a nuestro destino, señor Akira. El asesino de la yakuza sonrió con sed de sangre. Así que en este patético lugar se esconde ese tal Seth Kang. Mi sangre hierve por destrozarlo. De vuelta en el aula, la profesora anunció. Recuerden la excursión escolar. Los nuevos también se apuntan, ¿verdad? Excelente. Nos vemos mañana, chicos. Aprovechen para conocerse. En cuanto la profesora salió por la puerta, Brooke se levantó de golpe, casi tirando los pupitres de los chicos de enfrente. Con pasos pesados, se acercó hasta la mesa de Seth Kang y Víctor. Víctor apretó los puños, pensando que el viejo tirano venía a buscar pelea. Si quieres problemas, los tendrás, pensó, listo para saltar. Pero para sorpresa de todos, el objetivo de Brooke era él, no Seth Kang. ¿Quieres pelear de nuevo?, gruñó Víctor. Oye, que perdieras contra Seth Kang no significa que yo sea presa fácil. Te equivocas, respondió Brooke con una mirada inquebrantable. Esta vez no habrá peleas callejeras, quiero ponerme los guantes y enfrentarte bajo las reglas oficiales del boxeo. Por otro lado, cuando Seth Kang salía del recinto, se encontró con Sophie esperándolo en la puerta. Resulta que la chica quería invitarlo al cine, y como él no tenía nada mejor que hacer, aceptó de inmediato. Mientras tanto, en las sombras, el apuesto estudiante Ron Kim intercambiaba un asentimiento secreto con el chofer de Seth Kang. El rompecorazones de la clase era en realidad el guardaespaldas encubierto asignado para proteger al joven amo. Esa misma noche, el sonido de los guantes golpeando resonaba en el gimnasio. Víctor lanzaba una tormenta de puñetazos rabiosos, pero Brooke resistía cada impacto como una montaña inamovible, sin contraatacar. ¿Eso es todo lo que tienes?, se burló Brooke. Las palabras encendieron la furia de Víctor, que empezó a atacar con una locura destructiva. Ni siquiera eres capaz de rozarme con un golpe digno. ¿No decías que querías aprender boxeo? Entonces golpea, maldita sea. Pero Brooke ya no era la bestia salvaje del pasado. Mantenía una guardia de hierro, calculando cada movimiento, e incluso rozó la mandíbula de Víctor con un contraataque letal. Aunque recibía daño, su resistencia monstruosa lo mantenía en pie. Lejos de la violencia, el ambiente entre Seth Kang y Sophie se volvía color de rosa. Estaban en la sala de cine viendo una película de terror. En la escena más sangrienta, Sophie se encogió de miedo y agarró la manga del chico. Con un movimiento suave, Seth Kang deslizó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. El corazón de Sophie dio un vuelco. El rubor cubrió sus mejillas por completo y soltó su mano presa del pánico y la vergüenza. Al salir, todos comentaban lo increíble que había sido la película. Cuando Sophie se giró para despedirse, Seth Kang sonrió. ¿No vas a cenar conmigo? Pensé que las citas funcionaban así. Primero la película y luego la comida. Al escuchar la palabra cita, el mundo de Sophie se detuvo. Seth Kang tomó su mano con firmeza y dijo: Vamos. Conozco un lugar donde la comida es un auténtico manjar. Minutos después, la pareja entró en un restaurante absurdamente lujoso que deslumbraba con su decoración de élite. Oye, este lugar parece terriblemente caro, ¿no?, susurró Sophie nerviosa. Tranquila, pide lo que quieras. Hoy no pagaremos nada. Seth Kang soltó una pequeña risa. Para ser sincero, este restaurante pertenece a la corporación de mi familia. Es una historia un poco complicada de explicar, pero, en resumen, soy muchísimo más rico de lo que aparento. Sophie lo miró con los ojos entrecerrados, un poco celosa. ¿Te estás burlando de mí, joven maestro rico? Para nada. Solo quería sincerarme contigo. El ambiente se llenó de una dulce tensión romántica. Entonces, ¿cuándo agendamos nuestra próxima cita exclusiva? A la mañana siguiente, Seth Kang viajaba hacia el instituto. Señor, enviaré a un equipo táctico a la isla de Jeju, informó el jefe de guardaespaldas por teléfono. Los perros de la mafia japonesa han empezado a moverse en las sombras. Tío, relájate un poco, suspiró Seth Kang. Es solo una estúpida excursión escolar. Te prometo que no pasará absolutamente nada. Me tengo que ir, no te estreses demasiado. Escucha bien, Bob, ordenó el jefe con voz sombría. Tú y Jacob acompañarán al joven amo sin ser vistos.
Sé que su guardaespaldas personal está con él, pero no podemos subestimar a esos escorias de la yakuza. Si ustedes dos lo vigilan de cerca, podré dormir tranquilo. Mientras tanto, el avión escolar despegaba hacia su destino. Y hacia el inminente caos. El viaje escolar a la isla Jeju por fin había comenzado. Todos los estudiantes estaban eufóricos. Pero claro, la emoción duró poco. Un estudiante demasiado ruidoso recibió un buen golpe en la cabeza de la profesora. Silencio de una vez. ¿Acaso son niños de primaria? Muevan las piernas. Suban al autobús ahora mismo. El vehículo no tardó en llegar al majestuoso hotel de la isla. Los estudiantes bajaron agotados. Atención clase. Escuchen bien. Sus habitaciones están en el 8º piso, empezando por la 802. Busquen sus números en las puertas. No se pierdan. Tienen exactamente 1 hora para dejar sus cosas y prepararse. Nos vemos en el vestíbulo. Mientras tanto, nuestro protagonista Sae-Kang encontró su habitación, pero el destino le jugó una broma. Le tocó compartir el cuarto con dos auténticas bestias, Brooke y Victor. Por otro lado, Jung Kim se quedó en la habitación de al lado. El cuarto era un lujo total, equipado con 3 camas impecables. Sae-Kang, siendo práctico, reclamó la cama del medio. Pero el gigante de Brooke se adueñó de la más grande. Esto encendió la mecha de Victor. ¿Quién te crees que eres para tomar la mejor cama, grandulón? Las miradas asesinas chocaron en el aire. La tensión era palpable, y Sae-Kang, atrapado en medio de ese aura explosiva. Más tarde, la clase llegó a su destino turístico. La hermosa zona de Husang-Heoli. Tenían tiempo libre para explorar, pero debían volver al autobús a las 3 en punto de la tarde. Sofía se acercó a Sae-Kang. Oye, ¿quieres caminar conmigo? Estamos en Jeju después de todo. El chico sonrió. ¿Por qué no? En otro rincón de la zona, Víctor intentaba dormir sobre el césped. Pero un ruido molesto perturbó su descanso. Una pandilla de estudiantes chinos gritaba como si fueran los dueños del lugar. Simultáneamente, en un tranquilo puente de madera, Sae-Kang y Sofía caminaban en paz, hasta que la escoria se cruzó en su camino. Los matones extranjeros vieron a Sofía y sus instintos más bajos despertaron. Vaya belleza coreana. Ven a jugar con nosotros, preciosa. Deja a ese debilucho y acompáñanos. ¿Qué puede ofrecerte un flacucho así? Sofía, sin perder la calma, respondió. ¿Qué es lo que quieren? ¿Están en nuestro país? Compórtense si no quieren problemas. Los matones se rieron. Oh, la gatita habla nuestro idioma. Oh, vida es perdedor. ¿Acaso es tu noviecito? Sofía no quiso perder más tiempo con esa basura. Tomó la mano de Sae-Kang y lo alejó de allí. A sus espaldas, las carcajadas no cesaban. Incluso le mostraron el dedo del medio al protagonista. Pero Sae-Kang solo les dedicó una mirada gélida. Una mirada que prometía dolor. Sofía, ¿hablas chino? Preguntó él. Sí, viví allí en mi infancia por el trabajo de mi padre. Aún lo practico. ¿Qué te dijeron esos tipos hace un momento? Ella suspiró. No es nada importante. Ignóralos. Sae-Kang asintió en silencio. Espérame aquí. Voy al baño un segundo. Pero no fue al baño. Su instinto de cazador se había activado. Regresó al puente, y con una sonrisa aterradora, desató su ira. Minutos después, regresó. Siento la demora. Estaba bastante lejos. Sofía sonrió. No te preocupes. ¿A dónde vamos ahora? Allá hay una vista espectacular. ¿Tomamos unas fotos? Mientras tanto, en el puente, los delincuentes yacían destrozados. El protagonista los había barrido del mapa. Su líder, enfurecido, exigió respuestas. ¿Qué demonios les pasó? Jefe. Un chico coreano nos aplastó. ¿Un solo maldito chico? Inútiles. Son una vergüenza para nuestra pandilla. Búsquenlo ahora mismo. Quiero su cabeza, cueste lo que cueste. Esta orden desató el caos. Los matones empezaron a acosar a todos los estudiantes de la clase 1-3. ¿Fueron ustedes los que atacaron a nuestra gente? Hablen ya. Un matón negó con la cabeza. No son ellos. Sigamos buscando. En su cacería, la pandilla notó a una presa solitaria. Víctor, que seguía durmiendo plácidamente. Un matón se acercó y le dio una patada insolente para despertarlo. El aura de Víctor cambió de inmediato. Despertar a la bestia fue su peor error. Sin mediar palabra, Víctor se levantó como un demonio.
Ustedes, escorias, llevan demasiado tiempo ladrando. Es hora de dormir. Los puños volaron sin piedad. Al mismo tiempo, en otra zona, Brooke disfrutaba de la brisa. Hasta que fue rodeado por la misma plaga. ¿Fuiste tú quien atacó a nuestros hermanos? Brooke, impasible, no dijo ni una palabra. Un matón, ciego de furia, lanzó un golpe directo a su rostro. Pero Brooke detuvo el puño con una sola mano. Vaya suerte, justo necesitaba estirar los músculos. Gracias por ser mi saco de boxeo. El matón hirvió de rabia e intentó atacar de nuevo. Grave error. Brooke esquivó con agilidad felina. Se deslizó por su espalda y le aplicó un súplex devastador. El crujido de huesos aterrorizó al resto. Nadie más se atrevió a dar un paso. Un rato después, el caos se disipó. La clase 1-3 regresó al autobús, incluyendo a Victor y Brooke, quienes dejaron un rastro de matones inconscientes a su paso. Pero faltaba alguien. Yoon Kim estaba tan concentrado charlando con el conductor, que olvidó la hora de abordaje. Y para colmo, la profesora lo atrapó fumando. Estudiante de secundaria con un cigarrillo. ¿Te volviste loco? ¿Sabes el daño que le hace esto a tu cerebro en desarrollo? Pensé que eras más maduro que los demás. ¿Dónde aprendiste esas malas mañas? Yoon Kim, sin inmutarse, sacó algo de su bolsillo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Era su tarjeta de identificación. Año de nacimiento, 1991. Este tipo tenía 27 años. Solo 3 años menor que la profesora. Profesora. Mi familia era muy pobre. No pude ir a la escuela antes, pero mi sueño siempre fue estudiar. ¿Podría perdonarme esta vez? La profesora, conmovida, suspiró. Está bien. Pero que sea la última vez. Yoon Kim sonrió aliviado. Actuación perfecta. Mientras los estudiantes volvían, la oscuridad cayó sobre la isla. En un bar de mala muerte, 3 matones con los rostros destrozados temblaban de miedo frente a su líder. Lo sentimos, jefe, lo subestimamos. Pedazos de basura, bramó el líder. 3 contra 1 y los hicieron trizas. ¿Acaso no tienen algo de orgullo? Mañana mismo me traen a esos infelices. ¿Vieron sus uniformes, verdad? No hay escapatoria. Al mismo tiempo, lejos de ese antro criminal, el conductor del autobús caminaba hacia un restaurante. Iba a reunirse con un viejo aliado. Hola, jefe. ¿Cuánto tiempo sin verlo? El hombre que lo recibió era Ji-eun, el director ejecutivo de la rama insular del grupo Sun. Un pez gordo en este territorio. Coma, por favor. Son las mejores delicias locales. Tienen un aspecto increíble. Gracias. Ji-eun sirvió la bebida. Debe ser duro ser el perro guardián de un joven maestro tan problemático. Escuché que Derek perdió la cabeza cuando el joven maestro tomó el poder. Y que usted lo redujo a polvo. Me imagino que el trabajo es agotador. Coma todo lo que quiera. El conductor sonrió. Agradezco la comida. Trabajar aquí, con estas vistas y estos banquetes, envidio su estilo de vida. El rostro de Ji-eun se ensombreció. Jeju era un paraíso. Pero ya no lo es. Esas escorias extranjeras están tomando el control. La tríada está devorando nuestro territorio. Debería informarle esto a Peter. Aún no hay pruebas contundentes, pero su poder económico nos está asfixiando. Se mueven en las sombras como ratas venenosas. Compran voluntades con dinero sucio. Y lo peor, el heredero de esa organización criminal está pisando nuestra isla en este momento. Aunque parece ser solo un viaje escolar, no hay de qué preocuparse por ahora. El joven maestro también está de viaje, ¿verdad? Ojalá el destino no cruce sus caminos. Ji-eun levantó su copa. ¿Un poco de alcohol para acompañar el sashimi? El conductor dudó. Debo mantener mis sentidos alerta por el joven maestro. Vamos, solo un trago en honor a los viejos tiempos. Todos se alegran de que estés de vuelta. El conductor cedió con una sonrisa. Está bien. Pero solo una copa. La noche pasó. Y con el amanecer, los sabuesos de la tríada encontraron su objetivo. Jefe, hemos localizado el autobús de la clase 1-3. Mantendremos la vigilancia. Mientras tanto, los estudiantes se preparaban para escalar la montaña Halasan. Será una ruta de 5 horas. Si no tienen la resistencia, quédense aquí. Nada de vagar solos. A lo lejos, el espía informaba. Jefe, acaban de bajar del vehículo. No los perderé de vista. El plan estaba en marcha.
Poco después, Víctor y Brooke caminaban por el sendero. De repente, un muro de matones les bloqueó el paso. Eran los mismos idiotas de ayer. Cerca de allí, Sai-Kang y Sofía enfrentaban la misma emboscada. ¿Qué diablos quieren ahora?, preguntó Sofía. Sai-Kang se puso frente a ella. Tranquila. Retrocede. Estos perros han venido buscando su hueso. Sin titubear, nuestro protagonista siguió a los matones. Al llegar al punto de encuentro, descubrió a sus dos compañeros. Víctor y Brooke ya estaban rodeados. El ambiente era asfixiante. De entre las sombras, emergió el líder de la pandilla. Su sed de sangre era innegable. Hizo que un subordinado tradujera sus palabras. Mis hombres fueron humillados. Y eso es algo que no puedo perdonar. Los aplastaré con mis propias manos. Un duelo 1 contra 1. ¿Quién de ustedes tiene las agallas para ser el primero? Víctor crujió sus nudillos. Chicos, déjenme este aperitivo a mí. Les mostraré a estos extranjeros cómo se baila en nuestro territorio. Víctor se lanzó como un misil. Un derechazo directo a la mandíbula. Pero el líder desapareció de su vista. Los ojos de Víctor se abrieron con terror. Antes de que pudiera parpadear, un puño demoledor se incrustó en su estómago. El impacto resonó en todo el bosque. Víctor cayó de rodillas, escupiendo saliva antes de colapsar. Derrotado de un solo golpe. Este tipo no era un simple matón, era un artista marcial de élite. Brooke y Sai-Kang endurecieron sus miradas. El juego había terminado. Ahora, era el turno del monstruo oculto. Sai-Kang se impulsó hacia adelante. Su pierna cortó el aire a una velocidad cegadora. Pero el enemigo se agachó justo a tiempo. A pesar de su cuerpo musculoso, el líder se movía como una serpiente, sus contraataques eran letales. Los puños rozaban el rostro de Sai-Kang. Milímetros separaban la vida de la muerte. El kung fu de este enemigo estaba en otro nivel de poder. Con una patada giratoria, el líder hizo retroceder a Sai-Kang más de 10 metros. La tierra tembló por la fricción. Pero entonces, Sai-Kang sonrió. Su sangre guerrera estaba hirviendo. Por fin un oponente digno. Lejos de allí, Sofía había encontrado a la profesora pidiendo ayuda desesperadamente. El conductor y Jung Kim escucharon el alboroto, sus instintos se encendieron. El peligro acechaba a su protegido. El aire huele a sangre, murmuró el conductor. ¿Será el joven maestro? Más nos vale llegar a tiempo. Ambos salieron disparados como balas. De vuelta en el campo de batalla, el choque de titanes continuaba. Los puños y patadas se entrelazaban en un baile mortal. El poder del líder era abrumador. Pero Sai-Kang, con su fuerza descomunal, no retrocedía un solo paso. Era un choque de pura supremacía marcial. Los espectadores apenas podían respirar. En ese instante, el conductor y Jung Kim llegaron al claro, y quedaron petrificados. ¿Ese nivel de combate pertenece a un estudiante de secundaria? El conductor tragó saliva. Pensar que el joven maestro estuvo a punto de derrotar a Peter en el pasado. ¡Bum! El sonido de un impacto seco rompió el silencio. El puño de Sai-Kang se había hundido en el estómago del líder. El instinto asesino se apoderó del lugar. Seth Kang agarró al oponente por el cuello de la camisa y le asestó un cabezazo brutal y devastador. Pero justo cuando iba a destrozar al líder enemigo, un misterioso tipo de mediana edad con una trenza china apareció de la nada. Como si fuera un maestro de artes marciales sacado de una película legendaria, el hombre interrumpió la pelea. «Te han derrotado, hazte a un lado», sentenció. «Yo no he perdido, apártate viejo, Rugyu-set». El hombre suspiró. «Si el joven amo resulta herido, será un gran problema para mí». «Cállate», gritó Seth. «Jamás perdería contra estos idiotas». Aprovechando la distracción, Seth desató un puñetazo colosal directo a la cara del líder. El impacto resonó como un trueno, pero cuando estaba a punto de asestar el golpe final para aniquilarlo, el misterioso artista marcial chino volvió a bloquear su ataque con una velocidad imperceptible. La tensión alcanzó su punto máximo. El chofer personal y Jung Kim irrumpieron en la escena como sombras. El conductor desenfundó un bastón táctico de 3 secciones que brillaba con intenciones asesinas, mientras que Jung Kim reveló una daga afilada oculta estratégicamente en su manga. El maestro de la trenza entrecerró los ojos, liberando una presión abrumadora. ¿Quiénes sois vosotros? Sin pronunciar palabra, los dos guardaespaldas avanzaron con un aura asesina, pero Seth los detuvo en seco. «Actuáis como si yo fuera a perder contra este bastardo», murmuró con una mirada escalofriante.
La verdadera batalla estalló. Seth se lanzó de nuevo contra el maestro chino, pero esta vez, con una inteligencia táctica brutal, utilizó la propia trenza del enemigo como su mayor debilidad. Un golpe letal y el maestro cayó derrotado. La excursión terminó y Seth regresó triunfante a la Corporación Sol. En la sede, la atmósfera era tensa. Creí que habías prometido no causar problemas, y vosotros dos debíais proteger al joven amo, regañó el gran jefe. Seth soltó una carcajada sarcástica. ¿Qué querías, que huyera como un cobarde al ser atacado? Por culpa de vuestra incompetencia, el líder Ho está metido en un lío enorme. Mientras tanto, en el hospital, los matones chinos se recuperaban de sus heridas envueltos en vendas. El líder Ho los observaba con furia ardiente. No tendré piedad con esos malditos coreanos, ya lo veréis. En la Corporación Sol, el jefe suspiró con desesperación. Joven amo, ¿qué clase de tormenta catastrófica has desatado esta vez? A la mañana siguiente, la rutina escolar intentaba volver a la normalidad. El sol brillaba, pero el ambiente en el aula era distinto. Curiosamente, Víctor y Brooke, los dos peores delincuentes de la clase, habían desaparecido sin dejar rastro. Lejos de allí, estaban sudando sangre en el gimnasio de boxeo del tío de Víctor. Tras presenciar el poder monstruoso de los matones chinos, su orgullo de delincuentes les exigía volverse invencibles. De vuelta en el aula, la profesora rompió el silencio. Chicos, tenemos una nueva estudiante transferida. La clase estalló en murmullos. ¿Otra vez? ¿Por qué los estudiantes nuevos siempre acaban en nuestra clase maldita? Se quejaban algunos. Pero cuando la profesora presentó a una deslumbrante estudiante japonesa, los chicos enloquecieron por completo, aullando y celebrando como auténticos animales. Hola a todos, me llamo Akira, por favor, cuidad de mí, dijo con una voz dulce y angelical. Sin embargo, en las sombras, un informe siniestro se transmitía. Presidente, ella se ha infiltrado con éxito. La respuesta fue helada. Recuérdale que tenga cuidado. Si ese mocoso problemático desaparece, finalmente conquistaremos Corea. En el aula, la belleza de muñeca de porcelana de la chica extranjera tenía a todos completamente hipnotizados. Pero Sophie, con su aguda intuición, notó algo inquietante. La mirada de Akira no se apartaba ni por un segundo de la figura imponente de Seth Kang. ¿Acaso a la nueva le gusta nuestro líder? Pensó Sophie con el corazón a 1000 por hora. Movida por un impulso irrefrenable, se levantó de golpe, corrió hacia el pupitre de Seth y ante la mirada atónita de toda la clase, le soltó de sopetón. ¿Te apetecería ir a tomar un café conmigo ahora mismo? Vayamos a comer algo delicioso juntos, insistió Sophie con las mejillas ruborizadas. Mientras ambos salían por la puerta del aula, Akira mantenía una sonrisa escalofriantemente serena. Estaba claro que la asesina japonesa ocultaba un plan maestro en su interior. Más tarde, en el patio del instituto, mientras Seth y Sophie compartían un momento tranquilo, la presencia perturbadora de Akira interrumpió la paz. He oído que eres el delegado, mi coreano no es muy bueno, ¿podemos ser amigos? Preguntó ella con fingida inocencia. Luego miró a Sophie con picardía. ¿Acaso él es tu novio? Sin titubear ni una fracción de segundo, Seth soltó con confianza. Así es. Bueno, os dejo charlar, yo me largo de aquí. El corazón de Sophie dio un vuelco espectacular. Él acababa de admitir que era su novio delante de ella. La escena cambia de repente. Seth se encuentra con su madre. ¿Qué haces aquí hoy? Hacía siglos que no venías. Seth, con las manos en los bolsillos, le explicó. Tengo el día libre en el instituto. Por cierto, hoy llegó una nueva estudiante japonesa. Su madre sonrió con dulzura. Debe de ser preciosa, es la primera vez que hablas de una chica, así que tienes mi bendición total para acercarte a ella. No es lo que te imaginas, mamá, respondió Seth con el ceño fruncido. Esa chica es muy extraña, emite exactamente la misma vibración y aura asesina que tú. Al escuchar esas palabras, la cálida mirada de la madre cambió en un milisegundo, revelando unos ojos oscuros, afilados y absolutamente letales. Al día siguiente, el pesado candado de la azotea del instituto apareció completamente destrozado. La culpable no era otra que Akira. Desde lo más alto, como un halcón buscando a su presa, observaba cada movimiento de Seth. Veamos cómo escapas de mis garras esta vez, susurró con malicia. Con un movimiento rápido, Akira levantó el dobladillo de su falda escolar, revelando su verdadero arsenal oculto.
Al ensamblar varias piezas metálicas, un arma mortal tomó forma en sus manos. Pero justo antes de ejecutar su ataque sorpresa, una presencia abrumadora apareció de la nada a sus espaldas. Si te detienes ahora mismo, fingiré que no he visto absolutamente nada. El dueño de esa voz imponente era la mismísima madre de Seth. Akira, moviéndose como un rayo, le arrojó sus armas ocultas, pero la madre detuvo los proyectiles letales usando únicamente sus manos desnudas, sin inmutarse. Dejaré pasar esta ofensa también. Pareces muy joven. ¿Qué es exactamente lo que buscas? Preguntó la madre con calma gélida. Akira estaba sudando frío. ¿Quién demonios es este monstruo de mujer? Tengo que esfumarme de aquí ya mismo. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la madre de Seth se movió a una velocidad ultrasónica, inmovilizando a la asesina contra el suelo con una fuerza aplastante. Parece que todavía no has comprendido con quién estás tratando. Mientras tanto, en el aula, faltan muchos estudiantes hoy. Siento llegar tarde, profesora. No te preocupes, Jung Kim, ve a sentarte por favor. Abrid los libros, la clase está a punto de comenzar. Antes de este momento, la identidad secreta de Jung Kim como guardaespaldas de élite había sido descubierta, lo que llevó a Seth a tener una conversación muy seria y tensa con él. Le dejé muy claro al viejo que no quería volver a verte la cara, espetó Seth con frialdad. Lo siento muchísimo, joven amo, pero le rogué de rodillas que me permitiera asistir a la escuela. Realmente deseo tener una vida escolar normal. Él me dijo que debía suplicártelo directamente a ti. Entonces, asegúrate de no meterte en mis asuntos, sentenció Seth bajando la guardia. No necesito a un maldito guardaespaldas siguiéndome, lo único que quiero es un amigo de verdad. Jung Kim asintió, conmovido. Gracias de corazón, joven amo. De vuelta a la intensa batalla en la azotea, la madre miraba fijamente a Akira. Ni se te ocurra pensar en huir, porque te aseguro que no tienes escapatoria. Llévame directamente ante tu jefe, ordenó la mujer con voz de ultratumba. Después de las clases, Seth se dirigió a la cafetería de su madre, pero se encontró con un cartel de cerrado por motivos personales que le heló la sangre. Seth sacó su teléfono y marcó rápidamente el número de su madre, pero la línea estaba completamente muerta. Un escalofrío recorrió su espalda, su instinto de delincuente le decía que algo catastrófico estaba pasando. Mientras tanto, Akira había guiado a la implacable madre hasta una inmensa fortaleza secreta de estilo tradicional japonés. Quédate ahí quieta y no intentes ninguna tontería, ordenó la madre. Sí, gran jefa, tembló Akira. La madre se acercó a los matones de la entrada. ¿Zona restringida? Vengo a ver a vuestro maldito jefe. ¿De qué mafia sois? Por lo visto, no va a ser posible tener una conversación civilizada con vosotros. En un parpadeo, sus puños volaron y mandó a dormir a los dos guardias con una fuerza monstruosa. Un calvo que vigilaba pulsó desesperado el botón de pánico. La legendaria madre de Seth avanzó sin miedo hacia el interior y se encontró cara a cara con un yakuza cubierto de tatuajes hasta el cuello. El yakuza exigió saber quién era, pero ella solo le regaló una mirada de puro desprecio. El criminal chasqueó los dedos y, en un instante, las puertas se abrieron de golpe, revelando a un ejército de matones sedientos de sangre, armados con espadas y pistolas. ¿Qué puede hacer una mujer frágil contra todos nosotros?, se burló. El aura de la madre estalló como un volcán. Cualquier escoria que se atreva a apuntarme con un arma perderá el privilegio de seguir respirando. ¿No sabéis quién soy? Abrid bien los ojos, porque esta masacre es un regalo para mi hijo. Volviendo con Seth, había llegado por fin al gimnasio de boxeo del tío de Víctor. Se dio cuenta de que el par de delincuentes se habían saltado las clases solo para partirse la cara entrenando. Parece que os lo estáis pasando en grande. Dejadme entrar en la arena, pidió Seth con una sonrisa desafiante. Prepárate, porque vas a morder el polvo, gritaron. Ponte los guantes y sube al ring ahora mismo. ¿Te crees que el boxeo es un juego de niños pero conoces las malditas reglas? Son 4 asaltos de 3 minutos. Te juro que te haré suplicar piedad, chaval. Seth sonrió con arrogancia. De acuerdo, tío, hazme el favor de ser nuestro árbitro. Mientras tanto, en la mansión, la madre de Seth estaba aniquilando a toda la mafia japonesa ella sola. ¡Qué guerrera tan legendaria! Con razón su hijo es el delincuente supremo del instituto, de tal palo, tal astilla. El linaje del poder absoluto corría por sus venas. Un cobarde intentó dispararle a traición por la espalda. Con unos reflejos divinos,
La madre pateó un cuchillo del suelo, enviándolo a la velocidad del sonido directo al pecho del tirador. El arma se disparó al aire, y la bala perdida acabó mandando al otro mundo a uno de sus propios compañeros. ¡Qué justicia tan poética! Sin perder el ritmo, la reina de la destrucción agarró una katana manchada de sangre del suelo y envió al pistolero a saludar a sus ancestros. A partir de este instante, al que se atreva a cruzarse en mi camino, le cortaré el cuello sin piedad. El cuartel general de los yakuza fue purgado por completo. El presidente de la mafia estaba acurrucado detrás de una pared falsa, temblando de pánico al presenciar semejante carnicería despiadada. Pero el instinto asesino de la madre ya había detectado su escondite. Apuntando con la punta de su espada goteando sangre fresca, le lanzó una advertencia definitiva. Si vuelves a tener la osadía de tocar un solo pelo de mi hijo, será mejor que vayas eligiendo el tamaño de tu ataúd. La primera parte termina aquí de forma épica. Si queréis que libere toda la acción en la segunda parte, destrozad el botón de me gusta. Hasta la próxima, guerreros.